Muy buenas tardes, noches a toda la gente que está presente de forma en vivo y online en este webinar, un nuevo webinar del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Seguimos con esta seguidilla online en lo que es el día 90 aproximado de cuarentena. Y como siempre, como ha sido esta seguidilla de webinars, estamos muy contentos y muy agradecidos con todos los disertantes que han participado. Hoy tenemos la suerte de tener otro gran exponente como el licenciado Esteban Porpolilli. Esteban es kinesiólogo fisiatra, es ex residente del Hospital Carlos Durán, es osteópata certificado, también es certificado en el método Busquet, es codirector del curso de posgrado de Neurodinamia Argentina, oriundo de la ciudad de Bragado, también es una persona que nunca le dije, pero yo creo que fui residente por él, porque fue docente mío en la facultad hace mucho tiempo atrás, así que siempre me quedó grabado ese mensaje. Bueno, Esteban, muchas gracias por sumarte a esta serie de webinars en nombre de la Comisión de Docencia del Colegio de Kinesiólogos. También te manda muchos saludos el presidente Juan Felipe Horta, estamos muy agradecidos de poder tenerte. Antes de darte la palabra, simplemente avisarle a la gente que vamos a manejarnos de la siguiente forma. Toda pregunta que tengan van a ser respondidas al final, así que Esteban va a disertar y luego al final del webinar vamos a poder responder todas las preguntas. Te doy la palabra, Esteban. Bueno, Poli, hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Bueno, inicialmente agradecerles al Colegio de Kinesiólogos y a Felipe Horta por la invitación, que consideren por ahí este tipo de terapia como algo que puede interesar y formar parte de las herramientas de los kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires, de la cual pertenecemos, Poli ahí vecino. Bueno, agradecerte a vos, Poli, nada, un antes y un después creo hoy en día en la kinesiología has hecho, digamos, un gran avance en meter la kinesiología basada en la evidencia y creo que por ahí debemos estar todos agradecidos por meterte en esta rama y hacer que la kinesiología mejore día a día. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la movilización neural en la cervicobraquialgia, un tema que me fui inmiscuyendo al estar quizá más en la práctica de la terapia manual, con la osteopatía y con la terapia Busquet. Lo que empecé a tener es muchos pacientes con este tipo de patologías, sea las patologías radiculopatías lumbares y las radiculopatías cervicales. Y a partir de ese aumento en la frecuencia, y hoy en día que si uno hace vista atrás, antes las lumbalgias o las lumbocetalgias eran mucho más frecuentes que en las cervicalgias o las cervicobraquialgias, pero hoy en día con el uso de dispositivos, los trabajos de oficina, más en ciudades por ahí grandes como por ahí nosotros que estamos en Capital, que la gente tiene más trabajo de oficina, por ahí las lumbocetalgias se dan más asociadas a los esfuerzos mecánicos o esfuerzos agresivos, por ahí, no sé, en la provincia de Buenos Aires, en las ciudades por ahí donde hay más trabajo de fuerza, por ahí siguen teniendo un alto índice de radiculopatías lumbares, pero hoy en día en la consulta a mí se me ha invertido bastante la frecuencia con la que se presentan las radiculopatías cervicales en relación a las lumbares. Bueno, un poquito un camino por la charla. Vamos a ver un poquito lo que es la radiculopatía cervical, bien. Dentro de ella analizaremos un poquito lo que le pasa a las estructuras que sufren, dentro de ellas el componente neural, que es el nervio o las raíces neurales. A partir de ahí los trataré de introducir en la necesidad de tratar al componente neural con esta herramienta que es la movilización neural. La forma en que lo vamos a tratar, el componente o la medicina basada en la evidencia o la kinesiología basada en la evidencia, que es un poquito lo que tratamos hoy en día de inmiscuir a los pacientes, a los kinesiólogos, a los colegas que utilicen herramientas de tratamiento que tengan soporte científico, y bueno, y sobre el final haremos las conclusiones y bueno, y daremos espacio a preguntas. Y Poli, si vos ves que durante la conversación en distintos puntos hay alguna pregunta que por ahí podría marcar un entendimiento mejor, me avisás y frenamos y le damos curso a la pregunta. Así que eso estoy a tu disposición. ¿Vale? Perfecto, Esteban, tranquilo, yo estoy acá. Vale, perfecto. Bueno, en relación a la radiculopatía cervical, un poquito vamos a ver cómo se las clasifica. En el título de la charla puse las cervicobraquialgias porque es habitualmente como se la conocen, no es un término que se utilice hoy en día cuando hablamos a las clasificaciones internacionales. Ahora vamos a ver un poco cómo se las nombra.
cuáles son los datos demográficos, cuál es la presentación clínica, hablaremos un poquito del diagnóstico, el diagnóstico en base a reglas de previsión clínica, y nos meteremos un poquito en el tratamiento. En relación a la clasificación, hay distintos tipos de clasificaciones. Habitualmente las clasificaciones uno las absorbe de las GPC, digamos, de las guías de práctica clínica. Hay una clasificación que se hizo en el APTA, bien, que es esta GPC que se publicó allá por el 2009, que es una de las que un poquito marcó bastante el comienzo de la utilización de la embolización neural en este tipo de paciente. Siempre la radiculopatía cervical en la GPC está incluida dentro de las patologías del cuello, ¿bien? Y habitualmente se la nombra como un grado de evolución de la patología cervical. Bien, dentro de esta clasificación se la nombra como la radiculopatía por espondilosis o por desórdenes discales. Bien, si bien una clasificación es interesante porque dos de las principales causas son estas de la radiculopatía cervical, es una clasificación que a veces no incluye las patologías radiculares de óblet torácico, por eso que por ahí en esta otra guía que publica la sociedad holandesa, también me gusta usarla porque en ella no se centra tanto en nombrar a la patología en sí, sino la percepción del síntoma irradiado hacia el brazo. Sabemos que las zonas de conflicto todos las conocen, no es nada nuevo, ¿no? El agujero de conjunción y la salida de la raíz en las zonas cervicales es una de las más afectadas, el hiato interescalénico, el espacio costoclavicular, cuando se reduce también, ya comprime las raíces, y el espacio subpectoral es otra zona en donde es asiento de lesión. Bien, sabemos que todas estas estructuras le hacen un estuche al nervio, bien, o a los nervios o a las raíces, y es una zona en donde debe haber movimiento y tiene que haber espacio para que con cualquier movimiento cervical o de brazos, esta zona no friccione, no esté atrapada. Entonces cuando se produce una compresión en esta zona, el nervio empieza a sufrir y ahí empieza a tener síntomas irradiados. Saber que afecta más al hombre, se ha invertido esta población. Por ejemplo, la guía del 2009 hablaba de que la mujer tenía más incidencia, pero hoy en día la guía que se publicó el año pasado, esta guía holandesa, publica un poquito que han encontrado que la población ha invertido y se está dando más en hombres. Bien, recuerden, bueno, nada nuevo, saben que C6 y C7 son las zonas de mayor conflicto, las raíces C6 y C7, por lo cual la relación entre C5, vértebra C5, vértebra C6 y vértebra C7 son las zonas en donde muchas veces por sobremovilidad o por sobrecarga tienden a sufrir el disco o una artropatía y por ende un sufrimiento a nivel radicular. Bien, la incidencia es de 83 cada 100.000. La presentación clínica, nada que no conozcan, solo para recordarles, entender que es una patología que inicia como una patología cervical, como un dolor cervical propio de que antes de que la raíz se comprima, empieza un deterioro, salvo que sea algo traumático, bien, pero si no, habitualmente es el deterioro de una cervicalgia o de una patología mecánica cervical, que después empieza a tener dolores irradiados. Ese dolor, lo que conocen, es un dolor que a veces es urente, es largo, tiene distribución metamérica muchas veces, da parestesia o sensación de adormecimiento, ¿bien? Cuando además de comprimir los filetes nerviosos, se comprime ya el ramo motor, lo que empezamos a tener es pérdida de reflejos quizá, y obviamente si progresa, disminución de la fuerza e hipotrofia. ¿Bien? Ya son casos por ahí un poco más complejos, pero que si llegaron a ese punto, claramente alguien no se avivó antes de diagnosticar. En el diagnóstico, esos distintos desfiladeros que llamamos tienen distintos test, una batería de test importante para evaluar y para confirmar cualquiera de esos desfiladeros, pero bueno, uno cuando quiere hacer un diagnóstico tiene que tratar de ser preciso. Muchos de estos test son test teóricos, bien, pero cuando se los somete a una evaluación dejan mucho que desear o por ahí no diagnostican lo que pensamos que tienen que diagnosticar. En las radiculopatías cervicales hay un gol estándar que es la electromiografía. Obviamente que la electromiografía es un estudio invasivo que muchas veces a nosotros, más en Argentina, nos tarda mucho en llegar si un paciente tiene que ir al traumatólogo, porque recién se le empezó a tener síntomas hacia la mano. El traumatólogo va a pedir imágenes. Bien, lo más probable es que tarde un tiempo en conseguir sus turnos para imágenes, tarde un tiempo para obtener resultados y tarde un tiempo para volver a ir al traumatólogo. Muchas veces el tiempo es muy preciado porque una compresión sostenida por cierto periodo puede generar un deterioro neural bastante más difícil de resolver. La electromiografía además, supongo que ya habrán tenido pacientes que se la han hecho, espero que ninguno de ustedes se lo tenga que haber hecho, pero dicen que es muy dolorosa, ¿bien?
por lo que está bueno por ahí tener una herramienta de diagnóstico en el consultorio que nos pueda acercar a la capacidad diagnóstica de la electromiografía. Bueno, ya en el 2003, el grupo de Fritz, de Lito y Weiner, bien, un grupo que nos ha dado mucho a la evidencia científica, tanto diagnóstica como terapéutica, lo que hicieron es, evaluaron a todos los pacientes por ahí que tenían electromiografía positiva, bien, y trataron de hacer toda la batería de test que podrían utilizarse para el diagnóstico, y ver cuál era la correlación entre los test o la combinación de test y el resultado de la electromiografía. De ahí se desprenden estas reglas de predicción clínica, que son, una regla de predicción clínica es asociar los test que mejor capacidad diagnóstica tienen para que potenciados den una aproximación más certera al diagnóstico preciso que tiene el gold estándar. Bueno, ellos encontraron que el Spurling test, la distracción cervical, el test de tensión neural 1 y la rotación cervical disminuida a menos de 60 grados homolateral al lado afectado, combinados dan una gran capacidad positiva, bien, una gran capacidad diagnóstica, perdón. Fíjense que cuando de estos 4 test tenemos 3 positivos, tiene una especificidad muy alta y un likelihood radio positivo bastante alto, y cuando los 4 test positivos, tenemos también un likelihood radio muy alto, es decir, digamos que casi que nos acercamos a la capacidad diagnóstica que, digamos, estamos seguros que el paciente lo tiene. Esto lo que nos permite es, por ahí, hacer lo que llama el rule-in, que es meter al paciente dentro de la patología, saber que el paciente padece de esta patología. Como el test de tensión neural, que después lo vamos a ver, tiene una sensibilidad muy alta, muchos de los autores dicen o sostienen que cuando este test les da negativo, pueden asegurar o sacar al paciente de este diagnóstico y quizá pensar más en un conflicto mecánico o a nivel cervical que todavía no llegó a comprimir las raíces. Pero bueno, es una forma de que quizá con estos 4 test ustedes, como terapeutas, encontrar en sus pacientes, a cualquier paciente que les da duda de que no evoluciona bien su cervicalgia, bien, o que tiene algún síntoma, pueden confirmar si sus raíces o su plexo braquial está sufriendo, y a partir de ahí tomar una decisión diagnóstica terapéutica. Obviamente que es importante el diagnóstico, bien, habitualmente es a veces una patita olvidada de la kinesiología que nos metemos a hacer, y muchas veces por no hacer un buen diagnóstico tomamos decisiones equivocadas. Siempre aconsejamos tratar de hacer un diagnóstico preciso, de saber qué tiene el paciente para saber qué herramienta utilizar, si no, lo más probable es que los resultados no se den o la evolución sea tórpida, ¿bien? Y por ahí no diagnosticar a un paciente con esta patología nos puede llevar a que realmente aparezca esta patología por no hacer un tratamiento adecuado. Para recordarles, el Spurling test es un test que ha sido evaluado es quizá uno de los test que más ha sido evaluado en este tipo de patología, tiene distintas formas de uso, bien, la que es más efectiva y que tiene más sensibilidad y especificidad es la que se hace con el paciente sentado, el terapeuta por detrás, y hace una inclinación leve heterolateral, una rotación, perdón, homolateral, supongamos que mi brazo irradiado sea el derecho, una inclinación muy leve homolateral, una rotación muy leve homolateral, leve extensión y compresión axial. Bien, el desarrollo de los síntomas hacia el brazo o hacia la escápula, bien, son signos de test positivos. Bien, muchos autores hablan que hay una diferencia en esto, en si irradia hacia la escápula o hacia la mano, pero ninguno concluye si es determinante que sea uno u otro. La verdad que se considera positivo cualquiera de la presencia de cualquiera de los dos síntomas. Otro de los test es el test de distracción cervical, es un test que se hace acostado, un paciente que tiene síntomas hacia la mano. Cuando le hacemos la descompresión, que es una tracción axial, deberían disminuir los síntomas, bien, eso es lo que se considera un test positivo, y cuando dejo de hacer la tracción, la patología o la sintomatología aparece. Bien, este test, si bien es útil, muchas veces si es un paciente leve, bien, que no tiene síntomas iniciales, los autores sugieren hacer una compresión primaria para ver si se hace positivo el síntoma, y ante la distracción lograr, digamos, ver si disminuye la sintomatología. Bien, pero técnicamente el test está descrito como una descompresión solamente. Bien, solo para que lo consideren a la hora de evaluar. Otro test que es muy útil es el test neurodinámico 1, bien, que se ha descrito, ya lo describió Butler hace ya más de 20 años. Bien, es un test que lo que hace es poner en tensión las raíces del plexo braquial y del nervio periférico, que en este caso es el nervio mediano, y evalúa la respuesta. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Y la disminución de la rotación cervical, bien, este test se toma sentado,
Bien, habitualmente, si bien esto se goniometra, bien, porque al estar sentado la rotación no se puede usar un inclinómetro, bien, claramente ustedes lo pueden usar parados de atrás, y muchas veces los autores consideran que si bien la graduación de menos de 60 grados del punto de corte, la disminución de rotación hacia el lado donde tiene la sintomatología del paciente puede hacer considerar un test positivo. Bien. Ahora, habiendo diagnosticado a este paciente, nos encontramos en que confirmamos que este paciente tiene una radiculopatía cervical. Entonces empezamos a pensar en el tratamiento, ¿no? Y como decíamos que estos desfiladeros que vimos anteriormente es donde sufre el nervio, empezamos a decir, bueno, ¿qué herramientas tengo yo en el cajón de herramientas que me permiten utilizar o que voy a utilizar para este tipo de patología? Bien, sabemos que en una compresión del espacio subpectoral tendremos técnicas para eso, técnicas que pueden ser de stretching, técnicas manuales, bien, cada uno tiene para cada uno de estos desfiladeros sus herramientas estructurales, bien, para poder desarrollar el tratamiento, bien. Todas estas técnicas, cuando uno se los pone a pensar, son técnicas que apuntan a abrir el pectoral y aflojarlo, o abrir el agujero de conjunción, o descomprimir la columna cervical para que el agujero de conjunción tenga más amplitud, o tratar de bajar el tono en los escalenos para que los escalenos estén más relajados y ese espacio interescalénico aumente, o tratar de ver qué disfunción puede haber en la clavícula y en la primera costilla para ver si ese lugar aumenta de tamaño. ¿Bien? Y a nosotros como terapeutas nos empezaba a pasar que muchas veces trabajábamos estos espacios, ¿bien?, en busca de lugar, la sintomatología cedía, es decir, que lográbamos cambios quizá a nivel de estos espacios, pero que el síntoma recidivaba a la siguiente sesión o al final de la misma sesión. Y a partir de ahí que empezamos a ver cuál era el problema, en qué estábamos equivocados, de que no estábamos dando con la causa. Bien, y empezamos a encontrar en las distintas publicaciones que las radiculopatías cervicales se empezaba a utilizar esta herramienta que era la movilización neural. Bien, a partir de ahí nos pusimos a investigar, hicimos distintos cursos en los cuales, digamos, nos formamos en esta área, bien, para un poco aprender de qué iba la movilización neural. Bien, técnicamente es entender que no solo sufre la parte estructural, digamos, lo que forma el espacio, sino que también sufre lo que está dentro, ¿bien? Es decir, no solo hay que agrandar el agujero de conjunción, no solo hay que agrandar el espacio interescalénico, y lo mismo para esto, sino que hay que ver qué es lo que pasa adentro, ¿bien? Nosotros nos gusta explicar esta parte con una fórmula que dice Leo Busquet, ¿bien?, que es la fórmula de continente contenido. Algo tan simple, pero que muchas veces nos permite resolver cuestiones físicas bastante más claras, ¿bien? Él habla de que la relación entre el sistema músculo-esquelético y la cadena neural, ¿bien?, se relaciona en una fórmula continente contenido. ¿Qué significa esto? El estuche, todas las estructuras que están alrededor del nervio, en el lecho del nervio, se le llama continente. Los autores Jaglow, Butler, Copetiers lo llaman interfase mecánica, y a partir de ahora en esta charla los voy a nombrar como interfase mecánica o el componente estructural. Y por otro lado, la relación con el tejido neural, que es el contenido, ¿bien?, que es lo que está dentro de ese estuche. ¿Bien? En una relación continente-contenido, ¿bien?, la relación se mantiene, el movimiento es fluido, es independiente, siempre y cuando el continente no se cierre. Bien, en esta imagen, si el túnel se empieza a derrumbar, lo más probable es que el tren no pase, o pase rayándose en todas las paredes, o puede pasar lo contrario, que traigan otro tren de China, bien, y el tren no entre en las vías, cosas que en algunos países del tercer mundo pasa, no sé si conocen algunos. Pero bueno, en este contexto, entender que no solo trabajar sobre el continente, sino también trabajar sobre el contenido para que el cuadro de una radiculopatía mejore. ¿Y por qué es esto? Porque el nervio sufre, cada vez que es comprimido, sufre, y muchas veces una vez que liberamos la compresión, que agrandamos el túnel ese que se derrumbó, ¿bien?, el nervio ya quedó con una lesión que hace perpetuar el problema. ¿Bien? A esto le llamamos el sufrimiento neural. Ese nervio que fue comprimido, si esa compresión se mantiene en el tiempo, tiene una patología intrínseca que hay que corregir, porque si no genera una serie de cambios que van a permitir o van a producir que el componente estructural vuelva a una situación de cierre. ¿Bien? Entonces es un círculo vicioso que se autosostiene. El sufrimiento neural, ya lo describe Butler, ¿bien?, es una irritación del tejido neural, ¿bien?,
que puede ser por diversas energías, sea un traumatismo directo, sea la fricción sostenida, sea un estiramiento masivo o grande en una posición traumática, pero técnicamente estamos hablando de lo que sufre el nervio. ¿Bien? Se describen distintas entidades fisiopatológicas en el sufrimiento neural. Bien, que si bien se dan juntas, a nivel técnico las disociamos para que sean de fácil entendimiento. Vamos a hablar del estrés vascular que sufre el nervio, de las adherencias perineurales, del compromiso mecánico que sufre el nervio y de la alteración en el flujo exoplasmático. Acá me olvidé de decirles, en la parte baja, bien, les pongo el DOI de los trabajos. El DOI es como, para los que no lo conocen, es como el número de patente de los artículos científicos que voy a ir citando. Bien, si quieren me los pueden pedir igual, pero si no, van a CS Hub y ponen el DOI, copian desde acá y van a poder acceder al trabajo. Gracias a eso, gracias CS Hub por darnos esa herramienta y nos evitamos largas colas en las bibliotecas. No sé si estará Martín Sanz por ahí, en la biblioteca de la Sociedad de Columna, las veces que hemos tenido que ir a hacer cola para que nos den los trabajos. Pero bueno, hoy en día, por suerte, está todo mucho más fácil y eso acelera mucho los procesos de investigación. Bueno, vamos a disociar cada una. El estrés vascular. ¿Qué es el estrés vascular? Para entender el estrés vascular hay que saber que en un nervio el sistema venoso es más periférico que el sistema arterial. ¿Qué pasa? Cuando el sistema venoso es más periférico del sistema arterial, cuando una compresión externa empieza a apretar al componente neural, lo primero que aprieta es el sistema venoso. Bien sabemos que para que haya un flujo, bien, un flujo entre el sistema, vamos a ver en este grafiquito, esta es la arteria, bien, esta es la vena dilatada, esta es la arteria, acá está la perfusión del nervio. Cuando un objeto, vamos a suponer un osteofito, un disco extruido, protuido, bien, empieza a comprimir el sistema venoso, lo que empieza a pasar es que la presión, digamos, intravenosa empieza a subir, se empieza a generar una vena dilatada, ¿bien? Entonces, esa presión interna aumentada va a ir haciendo que el delta P entre el sistema arterial y venoso empiecen a equipararse. Y cuando se empiezan a equiparar, el flujo hacia el órgano blanco, en este caso el nervio, se va a empezar a ver afectado. ¿Esto cómo lo vemos? Son esos pacientes que inicialmente tienen síntomas ante ciertas posiciones. Es el paciente que te dice, no, yo trabajo, no sé, cambio un foquito y tengo que bajar las manos porque se me duerme. O el paciente que dice, yo estoy con el celular un rato y se me empieza a dormir la mano. Bien, ese paciente claramente tiene un conflicto entre el continente y contenido, que si bien no es constante, se manifiesta ante ciertas situaciones, y lo produce porque comprime su sistema venoso y le genera hipoxia al nervio. Bien, ante la hipoxia obviamente que la función del nervio se afecta, la conductividad se afecta y el paciente empieza a referir síntomas. Bien, ahora esa hipoxia, imagínense ese sistema venoso que sigue aumentando de presión porque no tiene forma de un buen drenaje, empieza a tener fallas en su membrana y genera un edema intrínseco del nervio. Bien, ese edema intrínseco en el nervio, bien, que no tiene lugar para salir. Recuerden que el nervio es un sistema bastante presurizado y bastante, por decirlo, aislado del entorno, bien, tienen unas membranas que lo aíslan bastante, que en cierta medida son protectivas para que no entre cualquier bacteria ni germen del lado externo, bien, externo dentro del cuerpo, ¿no? Pero externo al sistema nervioso. Ese aislamiento se convierte en un problema porque al no tener un buen sistema linfático, todo ese edema empieza a concentrarse dentro del nervio y empieza a apretar a todas las estructuras internas, dentro de ellas los vasos intrínsecos, y ese edema se convierte ahora en otro factor de hipoxia, porque no solo hay hipoxia por el delta P, sino que por todas las colaterales internas o los ramos internos que permiten la perfusión secundaria, empiezan a comprimirse y también generar mayor hipoxia y mayor edema. ¿Bien? Cuando ese edema se sostiene en el tiempo y no se es reabsorbido, ¿bien? Porque la compresión se sigue manifestando, ¿bien? Esto que hablábamos, tardar en diagnosticar el problema, esa sangre extravasada genera una fibrosis, se convierte, deja de ser algo líquido y algo fácil de reabsorber, a ser algo más sólido, más viscoso. Obviamente que la característica mecánica del nervio no es lo mismo un nervio que fácil de comprimir, que un nervio que está lleno de una sustancia viscosa, gelatinosa. Claramente las características mecánicas del nervio van a cambiar. Bien, y obviamente que esa fibrosis va a afectar también nuevamente la hipoxia, generando o favoreciendo el círculo vicioso. Bien, otro de los conflictos que se produce es la compresión mecánica. Bien, nosotros sabemos que un nervio relajado tiene una longitud y que cuando se lo estira logra
un rango de movimiento mucho mayor. Es lo que nos permite que nosotros podamos mantener una posición de cierre, mantener la conductividad eléctrica y hacer un gesto deportivo amplio y que la conductividad eléctrica se mantenga. Eso es gracias a que el nervio tiene una capacidad de estiramiento. Y obviamente cada sector del nervio, vamos a suponer, acá en un esfuerzo de producción, vamos a suponer que este sea el nervio, cada sector del nervio me aporta un grado de longitud gracias a que se estira. Ese estiramiento va a lograrse, vamos a suponer que cada centímetro del nervio me aporta 1 centímetro más por su estiramiento, el nervio va a duplicar su longitud. Es en teoría, ¿no? Para que se entienda. Cuando nosotros tenemos una compresión en un agujero de conjunción, en alguno de los desfiladeros, lo que tiende a pasar es que un sector del nervio queda aislado, ¿bien? Vamos a ver si me sale esto. Y otro sector queda suelto, ¿bien? Y puede ser solicitado ante el movimiento. Pero ¿qué pasa? La capacidad elástica final de ese nervio, al no tener un sector que aporte estiramiento, va a ser menor. Y lo que tiende a pasar es que si yo sigo insistiendo con este gesto deportivo, posición A o opción A, que el paciente compense, haga un gesto más corto para evitar que, hablamos de gesto deportivo como un gesto laboral, como un gesto de ABD, ¿bien? Lo más probable es que el paciente empiece a generar movimientos más cortos para que el nervio no sufra tanto, porque obviamente que ante un nervio que se estira y genera dolor, lo que aparece es la contractura defensiva, ¿bien? Los nervios no tienen contractilidad, lo que usan es reflejos locales para decirle a los músculos de la zona o de la cadena muscular que tienen en su dirección que se defiendan. Entonces, lo que tiende a pasar es, compensamos, ¿bien? Y hacemos un gesto deportivo o de lo que sea, malo, ¿bien? O no tan eficiente. Y por otro lado, si seguimos trabajando de esa forma, lo que tiende a pasar es que ese sector del nervio que quedó aislado de la compresión tiende a sobreestirarse demasiado y empezar a tener microedemas o microdisrupciones en sus vainas, y en lo que hacen lesiones periféricas que muchas veces terminan haciendo un dolor en todo el nervio. Bien, por lo cual sacar esta compresión y favorecer que el nervio se mueva debajo de la zona de compresión me va a permitir que otra vez el nervio esté disponible para el estiramiento y que los rangos de movimientos no se vean afectados y por ende el rendimiento deportivo o laboral. ¿Bien? Otra de las situaciones que se da es la adherencia perineural. ¿Qué es esto? Todo nervio, como decíamos, discurre por un agujero de conjunción o por un canal o por su estuche. ¿Bien? Esto que decíamos en relación a la interfase mecánica. ¿Bien? Muchas veces cuando hay una compresión, en la zona de compresión se genera una lesión en el nervio, en la periferia del nervio, ¿bien? Y eso hace que el nervio empiece a cicatrizar. Así que en ese contexto de cicatrizar, si se mantiene el no deslizamiento entre la interfase y el nervio, lo que tiende a pasar es que esa cicatrización genera una adherencia periférica, ¿bien? Es una adherencia entre el estuche, ¿bien? Y el nervio. Acá en un esfuerzo de producción hemos conseguido, los hice ir todos al baño hoy para que me liberen el rollito de papel higiénico. Nervio, ¿bien? Estuche o estructura. Esto sería la relación continente-contenido, ¿no? El continente, que sería el desfiladero en cuestión, y el contenido del nervio. Cuando nos movemos, se genera esta disociación, ¿bien? Hay veces que esta fórmula va junta, ¿bien? Y hay veces que esta fórmula, el tejido muscular va para un lado, o la estructura va para un lado, y el componente neural va para otro. Por eso es que tiene que haber como una pseudoarticulación en esta zona, para que esto tenga independencia tisular y no se sufra. Bueno, cuando hay una compresión alrededor de este nervio, ¿bien? Y pegándose al componente estructural, se generan adherencias. Y esas adherencias se comportan de la misma forma que la compresión periférica. No me dejan que el nervio se mueva, y por ende, en aquellos movimientos en donde yo necesite esta disociación, voy a tener dolor local, porque esa disociación va a generar dolor en la zona que se está cicatrizando, mal, porque está pegoteándose alrededor de la estructura, pero por otro lado también esa zona atrapada me va a funcionar como me funcionaba, no me va a permitir que el nervio tenga la capacidad de deslizarse y estirarse, sino que solo va a permitir el estiramiento. Y eso genera mecanosensibilidad porque aumenta mucho, digamos, la necesidad de estiramiento del nervio y como consecuencia posibles lesiones a nivel de las capas más periféricas del nervio. Y otra de las cuestiones que se da es la alteración en el flujo exoplasmático. Recuerden que el flujo exoplasmático
es la circulación entre el soma y el terminal sináptico. Es una circulación bidireccional, ¿bien? Del soma al terminal sináptico, lo que va por una vía más rápida son todos los neurotransmisores, ¿bien? Las vesículas de neurotransmisores, para que cuando el soma largue el estímulo eléctrico para que el órgano blanco responda, la cantidad de neurotransmisores disponibles en la vesícula sináptica, en el terminal sináptico, sea necesaria para que el índice de respuesta sea el adecuado. Si la cantidad de neurotransmisores se ve afectada por una compresión, bien, sea en alguno de los desfiladeros que venimos charlando, lo más probable es que la cantidad de neurotransmisores sea mucho menor. Se ha encontrado en diversos trabajos, bien, que esas compresiones, bien, cuando se sostienen en el tiempo, empiezan a mermar la respuesta del órgano blanco, bien, por lo cual tener en cuenta que muchas veces una compresión sostenida en el tiempo puede no solo dar el dolor neural, sino también que podemos empezar a tener problemas en el órgano blanco, ¿bien? Muchas veces en las tendinopatías, ¿bien? Recuerden, por ejemplo, esto es bastante visto en los pacientes que tienen una hernia discal lumbar y mejoran y evolucionan bien, pero muchas veces quedan con tendinopatías aquilianas, tendinopatías de los isquiotibiales, ¿bien? Y muchas veces, si ya manejaron las cargas y manejaron las tendinopatías como deben manejarse, muchas veces el componente neural puede ser el que termina de resolver el cuadro. Bien, tener en cuenta que la respuesta del órgano blanco depende mucho de este flujo exoplasmático. Y ese flujo exoplasmático también es retrógrado, dentro del flujo rápido también hay un flujo lento, que es el que lleva todos los ladrillitos de reparación, todo lo que sería los microtúbulos que van a permitir que ante alguna lesión haya una reparación adecuada. Si eso está alterado, lo más probable es que ese nervio que queremos cicatrizar, cicatrice mucho más lento y tarde más tiempo en recuperar. Bien, esa compresión lo que tiende a hacer es que, imagínense, si tenemos una autopista, no sé, en la Panamericana, con autos que van para un lado y con autos que van para el otro, y hay un choque, lo más probable es que todo esto se vaya congestionando, se vaya haciendo digamos, ¿vieron como cuando vamos a Mar del Plata? Cuando no alcanzan los carriles, ¿qué hacemos? Empezamos a ir por la banquina, y cuando la banquina no alcanza, muchos se van por la tierra, y empieza la ruta de ensancharse. El problema del ensanchamiento neural y del engrosamiento neural, que lo da el edema, que lo da el sufrimiento neural y que lo da este flujo exoplasmático, es que si este nervio que acá está cómodo, si esta gomita ocupa el doble del lugar, lo más probable es que empiece a friccionar no solo en la zona primaria, sino en otro desfiladero, que es lo que se conoce como el doble crash syndrome, que es cuando los desfiladeros se van sumando y que el engrosamiento del río termina siendo no tanto una disminución del continente, sino que un aumento del contenido, lo que genera la alteración del desfiladero. ¿Bien? Ahora, esto que les venía comentando ha sido demostrado en distintos trabajos. Fíjense que en las raíces, por ejemplo, los lumbares, se hizo un estudio en vivo cuando estaban haciendo una liberación de las cicatrices, ¿bien? De las raíces, y se encuentra que antes de la cirugía, cuando uno somete a una raíz a tracción, en el caso de miembro inferior, por el Streckler Race, por el ¿cómo se llama el test? Bueno, el test del ciático, ¿bien? Que sería el Streckler Race o el test de la pierna estirada, se reduce el flujo hasta un 30%, ¿bien? Eso es bastante para una raíz que si un paciente tiene un gesto deportivo en donde someta a ese posicionamiento, pongamos un pateador de rugby que patea y tiene que llevar la pierna o la flexión de cadera alto. Me acuerdo cuando Poli allá jugaba contra Bragado, yo lo veía que tenía una buena patada. Pero bueno, esa situación en donde el nervio necesita estar libre, cuando está comprimido, se genera tal aumento de presión que se disminuye el flujo. Bien, y eso es un poquito lo que les comentaba antes. Por otro lado, también lo que se ha demostrado es que se disminuye también el deslizamiento. Bien, cuando se liberan las adherencias y se somete otra vez a las pruebas de estiramiento, las raíces nerviosas se mueven nuevamente. Bien, por lo que esto que les decía de que falta de movimiento cuando hay una compresión se ha demostrado. Y también lo que tiende a pasar es que esta situación patológica del nervio lo que afecta también es la conductibilidad, por lo que está bien que el paciente sienta síntomas neurales porque esto lo explica. Bien, y bueno, ante esto que le pasa al nervio, bien, y entendiendo que estas alteraciones vasculares y mecánicas que sufre el nervio necesitan ser tratadas, cuando yo
encuentro un nervio con hipoxia interna y edema, es decir, el nervio más engrosado, con un edema que si se mantiene en el tiempo se fibrosa, aumenta la presión interna del nervio. El nervio tiene una presión interna que más adelante la vamos a ver, pero que si está ocupada por un edema y por una fibrosis, lo más probable es que todo esté más apretado y esa presión interna esté más aumentada. Esto que decíamos, la viscoelasticidad de un nervio, bien, imaginémonos una manguera que está vacía, cuando yo la estiro puede disminuir su sección transversal, pero cuando está llena de barro o de líquido, lo más probable es que esa capacidad o esa viscoelasticidad disminuya. Obviamente que por ende tiene menos flexibilidad y eso afecta al rango de movimiento. Esto le da mecanosensibilidad. Al estar la presión interna aumentada, los sensores de dolor de dentro del nervio lo que tienden a hacer es avisarnos más temprano de que el movimiento está siendo doloroso. Entonces, lo que genera eso es una mecanosensibilidad, ¿bien? Y obviamente también esas adherencias o esas compresiones lo que nos quita es deslizamiento del nervio, ¿bien? Esto necesita ser tratado y ninguna de esas técnicas estructurales que vimos antes, abrir los agujeros, técnicas de energía muscular o cualquier técnica que tiende a generar un aumento del continente, no mejora el contenido. A partir de ahí que nosotros vemos la necesidad de utilizar una técnica, una herramienta kinésica que me sea útil para el componente neural. Y aparece la movilización neural, la neurodinamia, como la llamamos nosotros en el grupo de trabajo con Fernando Lampi y con David Marelli. La neurodinamia, en parte, es la aplicación de maniobras inicialmente diagnósticas para corroborar la necesidad de que ese componente neural está sufriendo y que necesita ser tratado, y por otro lado, maniobras terapéuticas que permitan mejorar el componente neural, bien, desde su biomecánica hasta su fisiología, hasta su conductividad eléctrica. Bien, vamos a meternos un poquito en esto. Antes de pensar en la movilización neural, tenemos que entender cómo se comporta un nervio. Este nervio que yo les decía, se comporta como un cilindro flexible, ¿bien? Cuando uno va a la física. Cualquier cilindro flexible tiene un diámetro interno, ¿bien? Que, como se ve, es un diámetro X, pero que cuando yo estiro a ese nervio, el diámetro interno disminuye y me aporta un aumento en el largo, ¿bien? Eso es mecánica o física, ¿bien? ¿Qué pasa? Dentro de ese nervio, ¿bien? Tenemos una presión basal, que es la presión que me da la presión intracelular, la presión de los vasos internos y la presión de la ubicación y el hecho de que haya contenido. Eso me da una presión interna. Una presión interna que tiene un umbral en donde si aumenta por demás de ese umbral, los presorreceptores o los receptores libres de dolor me van a avisar que la presión interna está aumentada. Ante esa situación aparece el dolor neural o la mecanosensibilidad. Por lo que cuando yo aumento el diámetro interno, cuando yo disminuyo el diámetro interno, es decir, cuando estiro el nervio, como disminuye la sección transversal, la presión interna aumenta, es decir, me acerco al dolor. Si lo estiro a cierto punto, como cualquier movimiento, me puede dar el dolor propio de que llegué al punto máximo de ese nervio. Y si yo acorto los puntos, hago que el nervio esté relajado, lo que tiende a pasar es que yo disminuye la presión interna, ¿bien? Esa compresión, si la aumento demasiado, ¿bien? Si se alarga, disminuye la sección transversal, aumenta la presión interna. Si se relaja, se normaliza la presión interna debido a que el diámetro interno del nervio se normaliza. Ahora, si yo la comprimo demasiado, ¿bien? Lo que va a pasar es que otra vez va a aumentar la presión interna. Nada, no es ciencia, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué estuvimos viendo? Que esa presión intracelular, esa presión interna, que estaba dado por esto que dijimos recién, la presión intracelular, la presión de los vasos y el contenido del tejido, se le suma un edema, la fibrosis, el flujo exoplasmático, es decir, todos esos autos que están acumulados por el piquete que se armó en la Panamericana, entonces el contenido interno es mucho mayor y la presión interna es mucho mayor. ¿Qué me da la presión interna aumentada? Que el paciente no pueda moverse con tanta facilidad. Si la presión interna aumentada es tal que llega desde sin movimiento al umbral de dolor, el paciente está con dolor constante. ¿Qué va a hacer el paciente? Va a tomar posiciones en donde acorte su nervio para que el diámetro interno del nervio sea lo más amplio posible, para que esa presión interna tenga más lugar. Por eso muchas veces vemos pacientes, el famoso paciente que te espera con el brazo así, ¿bien? Que lo que hace es acortar sus raíces,
que todo el plexo esté relajadito y que la sección interna del nervio esté más amplia, ¿bien? Y por ende la presión interna baje, ¿bien? Entonces, ese paciente claramente está con una presión interna muy cerca del umbral de dolor. ¿Qué pasa con la presión interna aumentada del nervio patológico? Nos quita funcionalidad, porque cuando nos movemos hacia alguna situación en donde el nervio tiene que ser estirado, disminuye la sección transversal, la presión interna que está muy cerquita del umbral aumenta, pasa el umbral y el paciente le duele. Entonces ese paciente se empieza a quedar quieto. Y al empezar a quedarse quieto, obviamente que sabemos que estas patologías no son muy amigas de la quietud. Así que, por ende, que restituir rápidamente la situación del nervio para que todo esto se vaya, me va a facilitar que el movimiento del nervio sea otra vez el adecuado. Bien, para entender al nervio tenemos que saber que el nervio tiene distintas características mecánicas. Bien, el estiramiento, esto que decíamos, el nervio se estira hasta cierto punto, el nervio se somete a compresión y lo tolera, el nervio se desliza, bien, por su interfase, en relación a sus interfaces, y en base a estos mecanismos es que permite o se mantiene con un buen funcionamiento. Otra de las funciones, ¿cómo se afecta estas funciones cuando un nervio está patológico o comprimido? El estiramiento se afecta. ¿Por qué? Porque ese nervio edematoso no quiere que lo estiren demasiado porque la presión interna aumenta. No quiere que lo compriman, por lo cual movimientos de rangos de movimientos muy cerrados o muy abiertos, por donde el nervio sufre compresión, se van a dar en menos amplitud porque rápidamente duele. No va a deslizar porque tiene esas adherencias perineurales o está atrapado, entonces cuando deslizar, en vez de deslizarse se estira, y cuando se estira duele porque baja su diámetro interno y aumenta su presión interna. Y otra de las situaciones que se da, y que es un poco la que explica o la que nos permite después elegir el tipo de tratamiento que vamos a hacer, es la convergencia y la divergencia. ¿Qué es esto? La convergencia y la divergencia es la forma que tiene el nervio de deslizarse. Bien, y esto por ahí es algo que necesitamos entender para poder después entender cómo tratar. Cuando un nervio es sometido por un movimiento, vamos a suponer que este es el codo, mi codo derecho, bien, bueno, acá está el codo izquierdo, ¿no? Codo izquierdo, húmero, bien, antebrazo, cúbito, y este es el nervio cubital, que es posterior al eje del codo. Cuando yo hago una flexión, lo que tiende a pasar con el nervio es que el nervio, que está en esta situación, se angule y aumente su presión interna en esta zona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo lo estoy sometiendo a una angulación. En mi teoría, en un principio, cuando yo hacía este movimiento, pensaba que el nervio se corría. Bien, lo que tiende a pasar es que se da el fenómeno de convergencia. ¿Qué es esto? Como el nervio tiene un aumento de presión interna en esta zona, lo que hace el nervio es acercarse desde distal y desde proximal hacia el pliegue del codo. ¿Para qué? Para que esa angulación que reduce el diámetro interno, al haber más nervio disponible por esa convergencia, que es el ir hacia la zona donde está el movimiento, lo que permite es bajar la presión interna. Y de esa forma que el paciente pueda hacer ese movimiento sin experimentar dolor. Esa convergencia es la que es el movimiento fisiológico del nervio. Y en base a esa convergencia es que nosotros después vamos a elegir movimientos para que poder manejar a dónde distribuir las fuerzas mecánicas del nervio. Así como un nervio, cuando se lo es estirado, se acerca hacia la zona donde la presión interna aumentó, si un nervio, vamos a suponer en este caso el mediano, que está por delante del codo, si yo hago un movimiento de cierre, lo que le estoy haciendo al nervio es esto ahora. También le aumento la presión interna, pero porque lo amontono todo. Ante esa situación, el nervio tiene la otra función, que es la divergencia, que es la capacidad de deslizarse, alejándose de la zona en compresión, para que haya menos nervio y el sistema no aumente su presión interna. Si, Poli, si ves que alguno pregunta, me avisás y lo trato de explicar de vuelta. ¿Bien? Esa convergencia Todo perfecto. Bien, esa convergencia y divergencia es la que en parte nos va a permitir después elegir qué movimientos hacer para poder mover el nervio alrededor de su estuche. Distintos trabajos han comprobado esto, no es solo teoría, bien, en un principio se hacían trabajos en cadáveres, pero ya hoy en día, gracias a los estudios de imágenes, se hacen en vivo.
¿Qué saber de esto? La convergencia y divergencia, si la combinamos bien, vamos a poder lograr que el nervio viaje o se mueva dentro del estuche. Vamos a suponer, en este caso, fíjense en la imagen A, el paciente, y pensemos en el nervio mediano, que es un nervio que pasa por delante del codo y que tiene sus raíces en el cuello. Cuando el paciente empieza a estirar el codo, el nervio mediano va a empezar a estirarse en la zona del codo, y el nervio va a aumentar su presión interna en esa zona. Ante esa situación, el nervio lo que va a hacer es va a acercarse desde las raíces del cuello y acercarse desde las zonas del antebrazo. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de convergencia. Aumenta la tensión, el nervio se acerca. Si a ese movimiento de convergencia yo le doy soga al nervio, el nervio lo que va a hacer es, como en esta zona está más disponible, se va a acercar para facilitar esa bajada de presión interna que le produce la tensión del codo. En este estudio lo que demuestran es que cuando los movimientos son de convergencia y divergencia, es decir, tiro de la soga y le doy soga del otro sector, los movimientos o el movimiento o la excursión del deslizamiento es mayor. En cambio, en este contexto, cuando el paciente estira el codo y el nervio quiere irse para allá, pero encima yo hago la inclinación contraria, la cantidad de movimiento es mucho menor. ¿Bien? Entonces, lo más probable es que si yo pienso, bueno, quiero generar un movimiento del nervio en relación a los desfiladeros de esta zona, si yo hago este movimiento y el nervio se va para aquel lado y encima le doy soga, hay más excursión para allá, y en un segundo tiempo hago este movimiento para que el nervio quiera venir hacia las raíces y desde el codo le doy soga. Y de esa forma voy a estar favoreciendo un deslizamiento centrípeto y centrífugo que me facilite este movimiento de deslizamiento entre el continente y el contenido. ¿Bien? Y saber que no solo está comprobado, digamos, la mayor excursión, sino que se da en ambos sentidos. Fíjense, por ejemplo, en E y F, cuando el paciente tira de sus raíces, el nervio discurre, pero en forma negativa, es decir, en forma centrípeta. Bien, en este trabajo, que es uno que se hizo con bastante calidad metodológica, un poco confirma esto que les digo, ¿bien? El nervio siempre es cercano a la articulación que está en movimiento, bien, supongamos en el codo, porque es el nervio que está más disponible para tratar de reducir esa presión interna. Cuando un movimiento, perdón, porque no veo. Cuando un movimiento estira el lecho, bien, cuando un movimiento trata de estirar el estuche, el nervio va a tratar de moverse, bien, y ese nervio va a hacer, si solo hay un fenómeno de convergencia, como veíamos en los gráficos, hay deslizamiento, pero si al fenómeno de convergencia le agrego un movimiento de divergencia, la cantidad de movimiento va a ser mayor. Entonces, si yo estoy buscando que haya mayor disociación entre la interfase y el contenido, lo más probable es que la necesidad de utilizar dos movimientos sea más eficiente para esa pseudoarticulación que usamos un solo componente. Bien, entonces, decíamos que ese nervio que está tan patológico, bien, necesita ser tratado, bien, pero antes de ser tratado necesitamos confirmar que está realmente sufriendo. ¿Cómo lo hacemos? Con las maniobras de evaluación. Bien, perdón, me salté una. Bien, ese nervio entonces necesita ser tratado. ¿Cuál es el objetivo de la movilización neural o de la neurodinamia? Sacar ese sufrimiento vascular, restituir el delta de presión para que el sistema venoso pueda llevarse todo el exudado o el trasudado, y de esa forma el sistema arterial poder seguir profundiendo ese nervio que está hipóxico, tratar de que el nervio vuelva a estar disponible para los movimientos, bien, que esté libre de la estructura que lo comprime, que permita en parte que ese edema que está afectando el pH y por ende la conducción eléctrica se normalice, y obviamente asegurar esto del flujo exoplasmático, que decíamos que es lo que permite en parte que el órgano blanco responda en la medida que el sistema nervioso central está mandando la información. Si el sistema nervioso central dice una cosa que necesita cierta cantidad de neurotransmisores y en el terminal sináptico no está, la respuesta del órgano blanco va a ser distinta. Bien, ¿cómo diagnostico el sufrimiento neural? Con las maniobras de evaluación neurodinámica. Bien, ¿qué es una maniobra o un test neurodinámico? Lo que hace es tensar al nervio, bien, y ver cuáles son sus características mecánicas y cuáles sus características fisiológicas. Bien, técnicamente estirar del nervio, bien,
y ver qué respuesta me da. Si tiene el largo que necesito, si tiene la capacidad de tolerar el estiramiento, o en el caso de un nervio patológico, vamos a ver cuál es la posible respuesta. Veamos el test para el nervio mediano, que es el test que es el mismo que se usa en esta regla de predicción clínica descritas por Delito y Weiner. Para el test 1 el paciente se encuentra de decúbito dorsal, el terapeuta se encuentra como lateral al lado sentado, se ubica en finta anterior, con la mano distal se toma poniendo el pulgar del paciente para la extensión y con el resto de la mano controla la flexo-extensión de muñeca. Con la mano proximal se genera la depresión del cíngulo del hombro. Se apoya el brazo del paciente en el muslo del terapeuta y trasladando el peso hacia adelante se genera la abducción de la articulación glenohumeral. El siguiente paso es generar la extensión de muñeca y dedo, supinación, rotación externa de articulación glenohumeral y extensión de codo. En esta posición se chequea la respuesta del paciente. Bien, ese es el test neurodinámico 1, ese test es el que van a tener que, después lo van a volver a ver si quieren, para poder tenerlo dentro de su herramienta diagnóstica para diagnosticar la radiculopatía cervical, y en este caso particular, como tiene una alta sensibilidad, les permite también diagnosticar que este componente neural que les vengo diciendo de que está sufriendo, realmente esté sufriendo o no. Bien, ahora, ¿cuándo se considera positivo o qué cosas tenemos que evaluar? Ahora vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Bien, si pueden seguirme desde casa, así no quedo como un salame haciendo todo el movimiento yo solo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer técnicamente lo que hace el test neurodinámico es poner en tensión al nervio. Como el nervio sale de las raíces del codo, bien, pasa por debajo del cíngulo del hombro, bien, pasa por delante del codo, bien, lo que hace esta posición es poner en su máximo estiramiento a las raíces del nervio mediano, los troncos primarios y el nervio mediano en sí. Entonces, lo que estoy haciendo es técnicamente estirar el nervio hasta su máxima expresión para ver qué respuesta tiene. Obviamente que si el nervio tiene todas las patologías que vimos en las diapos anteriores, va a tener cambios. ¿En dónde? En lo que percibe el paciente, en el rango de movimiento, ¿bien? Que es un poco lo que uno evalúa en este test. Bien, obviamente que como todo nervio tiene su rango de movilidad, puede ser sintomático en nosotros. Si nosotros vamos a hacer juntos, una depresión del cíngulo del hombro, rotación y abducción de 90 grados del hombro, extensión de muñeca y dedos con supinación y extensión de codo, lo que vamos a encontrar es que a cierto rango, yo estoy más corto que siempre estuve, pero bueno, a cierto rango vamos a tener síntomas. ¿Cómo me doy cuenta si es patológico? Y una de las formas que se utiliza es comparar con el lado sano. ¿Bien? Una diferencia de más de 10 grados, ¿bien? Puede hablar de un test positivo. Bien, por eso que lo que uno evalúa del test es, si desarrolla los síntomas, esto es importante, el test para confirmar que el componente neural está afectado debe desarrollar en parte o en la totalidad de los síntomas que refiere el paciente. El rango de movimiento, que como el nervio está muy mecanosensible, no te va a dar la misma longitud de extensión de codo, y el tipo de resistencia al movimiento. Cuando el nervio duele, lo que tiende a pasar es que el paciente desarrolla conductas defensivas porque el nervio le pide a la cadena muscular que lo proteja. Ahora, ante esta situación, ustedes habrán experimentado síntomas. ¿Bien? Ahora, lo que se me plantea a mí, cuando yo tengo un paciente que llego a esta posición y desarrolla síntomas, es si los síntomas son por el componente neural o si estrictamente estoy en el máximo de capacidad de su estructura facial, o del componente estructural, porque ante esta situación vamos a suponer que un paciente desarrolla irradiación en la mano, y yo puedo pensar que la sintomatología es por el túnel carpiano, bien, porque ustedes saben que cuando yo hago extensión de muñeca, la presión intratúnel aumenta en 5 o 6 veces, entonces claramente la sintomatología puede ser por el túnel carpiano, o realmente puede ser porque el nervio no tiene la capacidad de estirarse y ya ante esa situación desarrolla los síntomas. ¿Bien? Ante esta situación tengo dos posibles tejidos dándome gritos, diciéndome, hasta acá llegó mi amor, más de esto me da síntomas. ¿Bien? Lo que yo quiero saber es si parte de ese síntoma es el componente neural, porque si voy a aplicar una técnica para ese componente, me tengo que asegurar de que ese componente tiene síntomas. ¿Cómo hago?
con lo que se llama la diferenciación estructural. ¿Qué es lo que hace la diferenciación estructural? Ante la presencia de dos posibles tejidos dando síntomas, trata de que uno de los tejidos disminuya su grito, ¿bien? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a suponer, vamos a hacer juntos, vamos a poner todos en abducción, deprimo el cíngulo del hombro, extensión de muñeca y dedos, y extensión de codo. Muchos pacientes, muchos de nosotros, va a tener síntomas en el antebrazo. La primera pregunta que se me plantea es esto. ¿Son los músculos del antebrazo? ¿O son los músculos de la mano? ¿O lo que tiende a ser es el nervio que me da el síntoma? Bien, para evaluar o para hacer la diferencia, vamos a hacer la diferenciación estructural. ¿Qué hace la diferenciación estructural? Trata de bajarle la presión interna al nervio. Al bajarle la presión interna al nervio, si parte de ese síntoma se lo está dando el nervio, el paciente te lo tiene que referir como una mejora. Entonces, si ese nervio que está tironeado para allá, yo hago una inclinación homolateral y sus síntomas disminuyen, parte de la sintomatología que tenía el paciente era porque el nervio ya había llegado a su presión intraneural tolerable y ya estaba dando síntomas. Si ese paciente, cuando yo hago esto, no le cambia el síntoma, el nervio no está aportando sensaciones, no está aportando a su patología y quizá iría a buscar más técnicas estructurales para tratar ese problema. ¿Bien? Entonces, caso hipotético B, que muchas veces pasa más en la radiculopatía, ante esta situación, el paciente refiere síntomas en el omóplato o síntomas en el cíngulo del hombro. ¿Qué pasa? Puede ser que ante esta situación, los músculos del cuello, bien la cadena lateral, la cadena posterior, como está tensada, me esté dando los síntomas. O también puede ser que las raíces me estén dando los síntomas. Aún no lo sé. Si la diferenciación estructural yo la hago desde acá, además de sacarle presión interna al nervio, también le estoy sacando presión o tensión a la cadena muscular que me puede estar dando el síntoma. Entonces, muchas veces la diferenciación estructural no me va a servir si los dos tejidos dejan de hablar. Entonces, lo que hacemos es dejar tensionada la estructura y al nervio quitarle, pero desde distal. Es decir, quitarle tensión ante esta situación. ¿Qué pasa? Cuando el síntoma está presente y yo le quito tensión desde la muñeca, como ya hay nervio disponible, el nervio empieza a migrar por convergencia y lo que hace es aumentar el diámetro transversal, bajar la presión interna y el paciente refiere una mejora en los síntomas. Entonces, lo que tiene que pasar con una maniobra de diferenciación es que si el síntoma cambia, parte de ese síntoma se lo está dando el componente neural, por lo tanto, ese componente neural amerita ser tratado. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo de la diferenciación estructural. Para la diferenciación estructural en los síntomas proximales, se lleva al paciente a la posición final de evaluación. Vieron que en el video dice para los síntomas proximales, es decir, un paciente que ante esta situación va a desarrollar síntomas en el omóplato, en el cíngulo del hombro, y que puede ser que porque le estoy deprimiendo porque le estoy poniendo en tensión todo el nervio me esté dando síntomas, o porque estoy poniendo en tensión toda su musculatura de una zona conflictiva y que me esté dando síntomas. Ahora vamos a ver cómo hace la diferenciación estructural. En esta posición el paciente experimentará síntomas a nivel proximal. Cuando esto sucede, se realiza una flexión de muñeca y dedos. Esto afloja la tensión del nervio, lo cual, si el compromiso es neural, disminuiría los síntomas. La no variación de los síntomas confirmaría la presencia de un conflicto de interfase mecánica. Bien, entonces, situación de tensión, los dos tejidos gritando, quiero saber si el componente neural es parte de ese grito, le saco tensión al nervio, el nervio al estar más cómodo debería mejorar el síntoma, si mejora el síntoma confirma que ese nervio está patológico y necesita ser tratado, si no modifica el síntoma, el nervio no aporta a la sintomatología del paciente y quizá me centraré en herramientas más de estructura y la movilización neural me la guardo en la cajita de herramientas. Vamos a hacer un caso hipotético B, en donde el síntoma es en la mano. Bueno, para la diferenciación estructural de los síntomas distales, el paciente se encuentra también en decúbito dorsal, se lleva a la posición final del test de neurodinamia para el nervio mediano. En esta
exposición el paciente va a experimentar síntomas. Bien, misma situación. Ante esta situación yo tengo síntomas del paciente en la zona del antebrazo o mano. Se me plantea la pregunta, che, ¿son los tejidos musculoesqueléticos? ¿Es la presión intratúnel aumentada por la extensión? ¿O es el nervio que no me da más? Si yo cedo en la muñeca, hago ceder a los dos tejidos que me están gritando y no me saco la duda del diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dar soga desde proximal para que no varíe la tensión de lo estructural y sí varíe la tensión de lo neural. A nivel distal, para comprobar si el síntoma es por el compromiso neural, se le pide al paciente una inclinación homolateral a la lesión. Si los síntomas ceden, el compromiso neural se comprueba, y si los síntomas no varían, se comprueba la afección de interfase mecánica. Bien. Espero que se haya entendido. Si hay que repetirlo, le avisan a Poli. Bien. ¿Cuándo un test es positivo? ¿Cuándo se confirma que el componente neural está afectado? Bien. 3 respuestas, 2 más válidas que la tercera. El test tiene que reproducir los síntomas del paciente. Sí o sí, el síntoma tiene que ser familiar al que el paciente recibe. Si le refiere otro síntoma, no se considera esto como un test positivo. Segundo, y importante, la diferenciación estructural debe cambiar los síntomas. Bien, cuando yo hago que el tejido esté más cómodo, debe cambiar el síntoma, debe mejorar habitualmente el síntoma y me está diciendo que el componente neural está más cómodo y deja de aportar parte de ese dolor que el paciente experimenta en el final del test. Y otra de las cosas que pueden utilizar es el comparativo. Algunos autores lo utilizan, otros no tanto, pero en la mayoría de los test, de los estudios, bien, es un valor que se mide después como valor de evolución. Entonces, que el paciente experimente menos deslizamiento, es decir, menos rango de extensión de codo. Por eso la extensión de codo se hace al final del movimiento, para hacer que sea una articulación visible, que se pueda nomenclar en cuanto a rango de movimiento, y que después se pueda utilizar como comparativo. Entonces, una disminución mayor de 10 grados se lo considera también como positivo. ¿Bien? Entonces, ante la presencia de estos 3 factores, ¿bien?, nos estamos dando cuenta de que el paciente tiene un componente neural que debe ser tratado. Claves para el diagnóstico: explicar al paciente que es un test que va a doler, hacerlo siempre bilateral para tener el comparativo en la extensión de codo y saber que a veces un paciente que es muy duro tiene muy acortado y por ahí pensamos que es un componente neural, pero por ahí vamos al otro lado y la estructura te da el mismo rango. Mantener la presión de cada movimiento. Esto lo que nos permite es que el TRT sea válido, bien, porque esto lo pueden después utilizar para evaluar evolución. Debe ser corto, no se olviden que cuando ustedes ponen en tensión al nervio lo están llevando a su máxima presión interna, por lo cual debe ser corto y rápidamente deben sacar la conclusión. Suave, lento, porque lo que están llevando es a la mecanosensibilidad, y si llegan rápido, inmediatamente el paciente desata toda su conducta defensiva, porque el nervio es uno de los sistemas más nobles, entonces tiene una gran respuesta defensiva. Respetar la secuencia de movimiento, principalmente la que más es importante es en este caso que el codo sea lo último que movemos para poder graduar ese rango de movimiento. No olvidarse la difracción estructural, que me dé positivo el test inicialmente, no me confirma el componente neural, no hasta que la diferenciación estructural me cambie los síntomas, y estar atento a los movimientos compensatorios que pueden hacer nublar el resultado del test. Bien, distintos estudios. A ver, siempre cuando vemos un test lo que tenemos que ver es si mide lo que quiere medir, bien, y si es capaz de detectar el problema. Bien, este test tiene una sensibilidad bastante alta, bien, esto que les decía que se usa como rule it out, bien, por lo que es un test que cuando da positivo tiene una gran capacidad o podemos estar en presencia de que es una patología neural, bien. Obviamente que cuando un test tiene una sensibilidad alta y una especificidad baja, lo que corremos el riesgo es de los verdaderos, digamos, que haya incluido muchos pacientes que son falsos positivos, bien. Por eso es que muchas veces este test combinado con otros test, uno de ellos es el test del cubital, mejoran bastante la sensibilidad. Bien, otra de las cosas que uno tiene que ver de un test es que mida lo que realmente quiere medir en comparación con el otro, con otros test que midan lo mismo, bien. Estos test se comparan con el gold estándar, que es la glicemografía. Eso se evalúa con el índice kappa, bien. En los estudios más antiguos, por ahí, de 2003 a 2010, el índice kappa daba moderado, bien. Si bien el índice de kappa moderado puede aceptarse,
lo ideal sería que se acerque un poco más a un test entre 0,6 y 0,8 de capa, que es un poquito más confiable. ¿Bien? ¿Qué pasa? Empezó a cambiarse el gol estándar, que empezó la electromiografía como gol estándar es muy útil, pero hay muchos pacientes que todavía no tienen cambios en la electromiografía y sí tienen cambios en la radiculopatía, es decir, empieza a dar a sufrir antes de que la electromiografía se haya afectado. Cuando esto se empezó a comparar con los diagnósticos de imágenes y con la clínica, el test sube bastante su especificidad, por lo que en esos casos en donde no tienen ya grandes cambios, tiene una mayor especificidad, por lo que es útil aprovecharlos. Sin embargo, si los utilizamos juntos con un test de cubital, que es, ahora después los van a ver, mejora aún más combinado el índice kappa, por lo que se hace un test un poquito más fácil o más confiable a la hora de que me de usarlo. ¿Bien? Veamos cómo diagramar la decisión terapéutica, ¿bien? Para que vayamos haciendo un mini resumen en el medio. Un paciente que me llega con una historia clínica que me sugiere que es un paciente que puede tener una radiculopatía cervical, ¿bien? Lo que hago es la regla de predicción clínica. Test de Spurling, el test neurodinámico 1, que es el que vimos recién, el test de descompresión y la disminución en la rotación homolateral menos de 60 grados. Si me da negativo, es un paciente que no tiene radiculopatía. Lo más seguro que no tenga radiculopatía. La neurodinamia no me va a servir en este paciente. Trataré su conflicto cervical o de hombro en todo caso, ¿bien? Pero es un paciente que no es por ahí un paciente que vaya a desarrollar o que tenga positivo la radiculopatía cervical. Bien, sí, si me dan positivo, 3 de ellas o 4, el paciente padece de radiculopatía cervical, casi seguro. Necesito saber si además del componente estructural, también este paciente se beneficia tratando la influencia neural. ¿Cómo lo hago? Le hago el test con la diferenciación estructural. Si ante la diferenciación estructural el paciente no tiene cambios, es decir, que todo su síntoma, por más que yo quite tensión al nervio, se mantiene, el tratamiento debe ser estructural. Ni se gasten en hacer técnicas de movilización neural porque es un paciente que su componente neural no está tan afectado. Ahora, si la diferenciación estructural me da positiva, ese paciente, además de hacerle el tratamiento estructural para que el nervio tenga espacio, necesita o merece o va a mejorar si le hacemos el tratamiento neurodinámico. ¿Bien? Si hay alguna pregunta, ahí tenemos un tiempito para preguntas. ¿Bien? ¿Qué saber de esto? Insisto, la movilización neural se aplica cuando el componente neural está afectado. Si no está afectado, no van a obtener beneficios, ¿bien? Por lo que eso es importante. ¿Cuáles son los beneficios que aporta mover ese nervio patológico? Bien, obviamente que si estamos moviendo a un nervio en relación a su continente, bien, esas adherencias que estaban alrededor del nervio empiezan a movilizarse, por lo que es importante porque permite la disociación entre los tejidos. Bien, va a disminuir la isquemia transitoria, sacar al nervio de abajo de esa compresión va a ser eficiente para otra vez restituir ese delta presión que sufre el nervio ante la compresión vascular. En técnicas de estiramiento, que son técnicas que se aplican a posteriori, lo que vamos a hacer es una compresión del nervio y eso aumenta o facilita, digamos, exprimir al nervio. Va a disminuir la mecanosensibilidad porque si nosotros repetidas veces hacemos pasar al paciente, una vez que ya nos aseguramos que lo tolera por la sensación de dolor, al ir cambiando la viscoelasticidad del tejido, va a ir permitiéndome un aumento del rango de movilidad. Y obviamente que si le sacamos la compresión, si sacamos el piquete que estaba en la panamericana y se restituye el flujo, lo más probable es que el flujo axonal vuelva a funcionar y que el terminal sináptico esté un poco más saludable. Bien, esto que les decía, al sacar al nervio de la compresión, disminuimos la isquemia transitoria, sacamos al nervio a respirar un poco, la presión vascular baja, entonces ese nervio que estaba comprimido puede restituir su vascularidad durante las técnicas de estiramiento, ¿bien? De deslizamiento. Comprimimos al nervio, ese nervio que estaba lleno de líquido, si nosotros logramos que desde afuera generara una disminución de la sección transversal, aumentamos la presión interna favoreciendo la liberación o el sacar ese líquido extravasado. Esto de las adherencias, cuando generamos cuando hay una compresión mecánica, hay adherencia, en esta imagen el nervio es lo azul, el componente estructural es lo verde. Cuando esto se comprime se generan adherencias en distintas direcciones, entonces tener un movimiento o una técnica que me permita deslizar al nervio en relación a las estructuras, lo más probable es que facilite que estas adherencias se vayan desadheriendo, valga la redundancia,
y me libera el nervio y el rango de movimiento empieza a ser bastante más cómodo. Y esto que les decía, si sacamos el piquete de la Panamericana, la cantidad de neurotransmisores en el terminal sináptico va a ser la adecuada, la capacidad de cicatrización se va a normalizar porque todas las proteínas de estructura que van viajando por el terminal sináptico, por el axón, van a llegar, y obviamente la cicatrización y el funcionamiento del nervio va a ser adecuado. Y disminuimos la mecanosensibilidad. Inicialmente, si nosotros logramos que ese nervio esté menos edematoso, que baje su presión interna, que no esté atrapado, que eso no permita zonas de sobreestiramiento, la mecanosensibilidad va a mejorar sola, digamos. El nervio va a aceptar el movimiento y por ende el paciente no va a tener alteraciones funcionales porque va a poder tener la libertad de movimiento que necesita. Bien, ¿cuál es el abordaje terapéutico de la movilización neural o de la neurodinamia? Son 3 grandes grupos, ¿bien? Los deslizamientos. En los deslizamientos el nervio lo que hace con las técnicas que vamos a implementar es que el nervio, sin aumentar su tensión, viaje hacia un lado y hacia el otro en relación al estuche. Las tensiones, una vez que el nervio lo tenemos libre, lo que buscamos es que mejore la viscoelasticidad, que empiece a aceptar el estiramiento y que su mecanosensibilidad disminuya. Y también hay técnicas directas, que son técnicas manuales en las zonas en donde los nervios son accesibles, que pueden normalizar esa zona en caso de querer trabajar localmente sobre la mecanosensibilidad o sobre el componente del edema. Bien, vamos a tratar de entender la diferencia entre los deslizamientos y las tensiones. En los deslizamientos, lo que se hace es tratar de que se pida el nervio con un movimiento y del otro lado se aporte nervio. Es decir, traccionar y que haya movimiento. En cambio, en las tensiones, la combinación de movimientos lo que va a hacer es que se tironee de un lado y se tironee del otro. Si lo pensamos desde acá, cuando yo tiro el nervio con la extensión de codo, el nervio va a querer ir hacia allá. Un deslizamiento sería esto. Entonces, a esa necesidad de nervio yo aporto nervio, y la excursión, como decíamos, como está demostrado, es mayor. Y en el segundo tiempo yo tracciono del nervio con la cervical y le doy soga desde el codo, y el nervio va a migrar hacia proximal. En cambio, en las tensiones, ante la tracción desde el codo, el cuello, en vez de aportar nervio, también tracciona. Y eso al nervio lo que le hace es estirarlo, como sería, llamémosle como una elongación. ¿Bien? ¿Cuáles son las diferencias? Esto que les decía. El deslizamiento es mayor, la cantidad de deslizamiento es mayor en las técnicas combinadas de convergencia-divergencia, y lo más importante es que no sufre estiramiento. ¿Por qué me sirve esto? Imagínense que estoy tratando a un paciente que está sintomático, con su presión interna del nervio aumentada, al punto de que es constantemente sintomático, está con irradiación constante, con la mano dormida quizá. No puedo hacerle esto a ese paciente. ¿Bien? Necesito empezar a deslizar el nervio en relación a la interfase, pero sin que le cambie la presión interna. ¿Bien? Y eso lo logro eligiendo la combinación de movimientos en donde me permita que el nervio, cada vez que lo estiro, le doy soga de la otra punta. ¿Bien? En cambio, las tensiones, sí, por ahí generan esto y por ende generan más dolor. Bien, los deslizamientos, bien, esto de mover al nervio en relación de la interfase, sin ser un genio, lo que voy a tener de beneficio es que las adherencias perineurales, lo que estaba alrededor, va a ser tratado. La independencia tisular entre el continente y el contenido se va a lograr. Voy a sacar al nervio por momentos a respirar, sea para proximal o para distal, de esa compresión sostenida, y le restituyo el delta de presión que se está alterado por la compresión. Al generar ese deslizamiento y permitir que la restitución vascular saque agua, saque líquido, va a bajar la presión interna y por ende va a ir aceptando más el movimiento. Importante, las técnicas de deslizamiento no generan dolor porque no le cambio la presión interna al nervio. Y obviamente que al restituir o descomprimirlo, el flujo exoplasmático se va a ver beneficiado. Bien, en teoría, lo que me permiten las técnicas de deslizamiento es poder manejar esto. Si yo a este le digo que tire para un lado y a estos dos les digo que tire para otro, este paciente sufre. Ahora, si en cambio le pido, che, pongámonos de acuerdo, cuando ellos tiran, vos empujás. ¿Listo? Imagínense que acá está la compresión,
esta zona rota va a salir y moverse de la compresión hacia los muchachitos. Vamos a suponer que acá está el cuello. ¿Bien? Entonces, en esta situación, yo pongo en tensión al nervio y le digo, bueno, estos dos muñequitos son mi cuello. Cuando yo haga inclinación, vos dame soga. Listo. Ahora, cuando el codo tire para allá, lo que se va a producir es el movimiento contrario. De esa forma, esto no se rompe, no sufre, no hay presión interna aumentada y el paciente no experimenta dolor. Estas técnicas son muy útiles cuando el paciente está dolorido o cuando empiezan los tratamientos, porque lo que le permite, en parte, es poder tratar el componente neural sin que aumenten los dolores, porque al aumentar el dolor desarrollan todos los patrones defensivos, que son los patrones que después generan la compresión de la estructura. En cambio, vamos a ver un ejemplo. ¿Bien? Para realizar el tratamiento del nervio mediano en su movilización tanto proximal y distal, se puede realizar en la misma posición que el test neurodinámico 1. Se lleva a la posición de tensión, primero con depresión escapular, rotación externa del codo, extensión de muñeca y extensión de codo. En esta posición, para favorecer el deslizamiento en la zona distal del nervio mediano, se va a combinar la flexión de codo con la extensión de muñeca y la extensión de codo con flexión de muñeca. En esta situación, lo que estoy buscando es que cuando yo tironeo con la extensión de muñeca, el nervio se va a querer acercar, sea desde distal, que no lo voy a dejar porque tengo este punto fijo, se va a querer acercar hacia esta zona. Y con la flexión de codo voy a aportar nervio para que migre hacia este lado. Voy a estar favoreciendo el deslizamiento en este sector. Si ahora vamos a suponer otro caso hipotético. Si yo manejara el codo y el cuello, como yo les estoy mostrando, cuando yo extiendo el codo con la muñeca trabada, el nervio va a querer acercarse hacia el codo. Como la muñeca no puede venir porque la tengo fija ya, la única forma en que ese nervio baje su presión interna es migrando desde las raíces hacia allá. Entonces, si a ese movimiento le aporto una inclinación heterolateral voluntaria del paciente, el nervio viaja hacia distal y se desliza por debajo de todos los desfiladeros que pueda estar comprimido en esta zona. Situación contraria, inclinación heterolateral, el nervio es traccionado hacia acá, se mueve debajo de todos estos desfiladeros y yo le doy soga para que ese deslizamiento sea aún mayor. Se puede hacer en esa posición, se puede hacer en esta posición cuando el paciente no tolera la abducción. En esta posición, el terapeuta se ubica lateral al paciente y se procura otra vez llevar al paciente con el cíngulo del hombro por fuera de la camilla. Se lleva a la posición final del test, en donde el paciente experimentará sus síntomas. En esta posición, para favorecer el deslizamiento distal del nervio mediano, se combinará la flexión de codo con el aumento de la extensión de muñeca y dedo y la extensión de codo con la flexión de muñeca y dedo. Esto se realiza en forma rítmica y combinada. Para favorecer el deslizamiento proximal del nervio, la combinación de los movimientos serán la flexión de codo con el deslizamiento hacia abajo del cíngulo del hombro y la extensión de codo con el deslizamiento hacia arriba del cíngulo del hombro. Bien, de esa forma lo que hago es que la presión interna del nervio no aumente y se deslice en relación a las interfaces. Bien, esta combinación la puedo usar también en el codo, bien, y el cuello, y podrá favorecer también el movimiento en la zona del upper. Otra de las técnicas que puedo utilizar es el deslizamiento lateral a nivel, el glide lateral, que es una forma de dar soga a las raíces y mientras puede hacerse o con la posición de reposo del paciente, y esto es como mover la estructura en relación al componente neural, o muchos estudios lo que están haciendo es sumar a ese glide una extensión y flexión activa del paciente para que haya un deslizamiento próximo a distal también en la zona del agujero de conjunción y la zona más proximal. Claves del deslizamiento: tiene que ser suave y lento. Recuerden que este
esto es un inicio de tratamiento y son pacientes que tienen síntomas, entonces si yo no combino exactamente el estiramiento con, digamos, la convergencia con la divergencia, entro en lo que sería el aumento de la tensión y le generaría dolor. De grandes amplitudes, ¿por qué? Porque a mayor amplitud, mayor disociación de la si yo hago un movimiento cortito, esas flechitas que yo marqué en rojo, que son las adherencias perinaurales, no tienen tanta solicitación como si yo hago movimientos en donde la disociación en esta pseudoarticulación es mayor. Importante, no proponen dolor, por lo que si durante la sesión estamos generando dolor, estamos por ahí interactuando mal con el paciente y rechequear un poquito cómo estaban eligiendo los movimientos. Y la dosificación, esta dosificación un poco sale de distintos trabajos. Bien, hay en los estudios, que ya la vamos a ver más adelante, hay bastante, no hay un factor común, muchos hacen más sesiones que otras. Bien, yo acá les escribí los rangos más adecuados que encontré en los distintos trabajos que demostraron cierta efectividad. Habitualmente las series, la cantidad de oscilaciones debe ser de 10 repeticiones, no más. Algunos autores trabajan con 3 series, otros con 5 series, otros trabajan con 30 segundos constantes de oscilaciones y 60 de pausa. Y los estudios varían, algunos estimulan 3 veces por semana y otros estimulan hasta 5 semanas, y varían desde 8 sesiones a 12. Bien, ya lo vamos a ir viendo en los distintos estudios que les voy a mostrar a continuación. En relación a la tensión, acá, a diferencia del deslizamiento, la tensión es esto, es estirar, es elongar, ¿bien? Pero es un nervio, ¿bien? ¿Qué es importante de la elongación del nervio? Es que lo que generamos es una disminución de la sección transversal, pero que no quiero quedar para que esto se modifique histológicamente su longitud. Se modifica si el contenido sale, todo ese es transudado y exudado dentro del nervio, se reabsorbe, entonces me permite una disminución mayor de la sección transversal y me permite, por ende, una mayor longitud. Entonces las tensiones tienen que ser: estimulo, genero una presión interna aumentada para que ese edema salga y relajo. ¿Relajo cuánto? Mucho, porque durante la relajación, ese espacio que liberé por haber sacado el edema, se permite una reperfusión de una sangre más nueva, por decirlo de una forma. ¿Bien? Las tensiones, bueno, como les decía, generan una compresión terapéutica, bajan el edema, van a ir cambiando la viscoelasticidad, porque el nervio va a dejar de tener ese exudado o esa fibrosis. Por ende, lo más importante es que van a mejorar la flexibilidad y el rango de movimiento, y al estimular sobre el umbral de dolor, lo que van a ir haciendo con el sistema nervioso es hacerlo acostumbrar al estímulo y que les permita una disminución de la mecanosensibilidad. Cuando buscan tensión, en pacientes en donde los rangos de movilidad están afectados o necesitan rangos de movilidad muy amplios, un paciente que trabaja en la oficina, que ni se da cuenta que tiene un conflicto de tensión en su nervio, pero quizás este deportista que quiere generar una patada de 50 metros, necesita este grado de flexión de cadera, y bueno, en este caso su ciático, si no tiene la libertad y la viscoelasticidad adecuada, va a generar un cambio en su patada, lo mismo que este tenista, lo mismo que esta bailarina. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo de las técnicas de tensión. Para realizar el tratamiento de la flexibilidad del nervio mediano, se realizan maniobras de tensión. Para dichas maniobras, se empieza la maniobra con inclinación anterolateral del paciente para tensar aún más las raíces proximales del nervio mediano. Se lleva al nervio a la posición de tensión, con depresión escapular, extensión de muñeca y dedos, rotación externa y extensión de codo. En esta posición, para favorecer el deslizamiento distal de dicho nervio, se combina la extensión de codo y extensión de muñeca y dedos, combinada con la flexión de codo y flexión de muñeca y dedos. Eso es lo que está pasando en el nervio. Estiró y aflojó. En caso que el compromiso sea a nivel proximal, se hará hincapié en combinar la depresión escapular con la extensión de codo. Lo mismo, otra forma de tensar. El escapular con la flexión de codo. Otro ejemplo, en la posición más baja, si el paciente no tolera la abducción. Para el nervio mediano, se van a realizar maniobras en las cuales se fomente su tensión. Antes de comenzar la maniobra, se genera una inclinación heterolateral del paciente para poner en tensión las raíces proximales del nervio.
En dicha posición se llevará a la parte final del test de evaluación, en donde el paciente va a experimentar sus síntomas. En esta posición, para fomentar la flexibilización de la parte distal del nervio mediano, se combinarán el aumento de la extensión de codo con la extensión de muñeca y dedos. En el caso que el objetivo sea flexibilizar la parte proximal del nervio mediano, se combinarán la extensión de codo con el descenso escapular. Bien, ahí estoy estimulando bastante la zona de las raíces proximales. Si un paciente está sintomático no voy a poder hacer esto, por eso que las técnicas de tensión se hacen ya cuando el paciente tolera los rangos de movimiento normales, ¿bien? Y lo que yo busco es finalizar o darle longitud de movimiento en aquellos pacientes que necesitan más amplitud. Bien, las claves de la tensión. La amplitud tiene que ser progresiva. Piensen que lo que están tratando de hacer es que el paciente empiece a tolerar el estiramiento, entonces no pueden ir de golpe, sino que tienen que ir progresivamente para que de a poquito ir desarrollando ese cambio en la viscoelasticidad del tejido. Tienen que tener pausas de recuperación. Piensen que durante la tensión lo que generan es un momento de hipoxia, porque la presión interna aumenta tanto que se colapsan los vasos, entonces las pausas de recuperación deben ser largas. Habitualmente los autores dicen del doble del tiempo de estiramiento. Bien, habitualmente van a trabajar con un poco de dolor, por lo que tengan en cuenta de que en parte tiene que molestar un poco esta técnica para considerarla efectiva, pero insisto, tiene que ser un dolor, habitualmente los autores lo sugieren de 2 en 10 o 3 en 10. La dosificación, hay pocos, digamos, estudios que hagan lo mismo, y entonces lo que les doy es un resumen de los distintos trabajos en que se aplicaron tensiones. Habitualmente son series de 5 a 8 repeticiones, bien, no más que eso, bien. Según publicaciones, se pueden hacer hasta 3 y 4 series por día, bien, duplicar los tiempos de pausa y tratar de, según los autores, que a veces esto uno no se sabe si lo hacen en teoría o porque para hacer un estudio científico a veces no es fácil por ahí hacer una dosificación que se mantenga en todos los sujetos, entonces lo que se hace es 3 veces por semana, entre 9 y 12 estímulos. ¿Bien? Otra de las cosas que podemos dar es las automovilizaciones. Bien, las automovilizaciones lo que hacen es elegir movimientos en donde el sujeto puede poner o continuar el tratamiento, sea de deslizamiento o tensión en casa, y que son muy útiles para poder perpetuar el tratamiento, para que haya más dosis de tratamiento, y muchas veces de alguna forma sumar los beneficios de las técnicas presenciales con las técnicas de programas domiciliarios. Bien, bueno, un poco lo que hacemos siempre cuando vamos a aplicar una técnica es saber si, más allá de que la sepa manejar, que la sepa utilizar, que entienda todos los conceptos, es si esta técnica ha sido demostrada ser efectiva en este tipo de pacientes. Bien, habitualmente a mí lo que me gusta cuando yo me planteo esta pregunta es primero evaluar si la técnica es mejor que no hacer nada. Bien, porque si me da lo mismo hacer la técnica que un placebo o una técnica mínimamente invasiva, quizás estoy perdiendo tiempo. La idea es optimizar los tiempos, entonces si voy a gastar tiempo en un paciente con una técnica, me aseguro que voy a beneficiar al paciente. Entonces lo que primero me pregunto yo, ¿esta técnica es mejor que el no tratamiento o que el placebo o que técnicas mínimamente digamos, que influyen en el paciente? Una vez que resuelvo esa conducta y que ya sé que es mejor que no tratar, es ver cuando se la compara con otro tratamiento, si es mejor o no, si aporta los mismos resultados. Muchas veces una técnica es igual que otro, pero me cuesta menos hacerla, o me es más fácil porque ya estoy formado en ella, y bueno, por ahí eso me va dando a elegir qué técnica utilizar. Y por último es ver si no se potencia con otras técnicas. Bien, muchas veces hoy en día el multimodal approach está muy bien visto, es muy difícil de investigar, pero la mayoría de los ensayos en donde combinan técnicas dan mejores resultados que las técnicas aisladas, y es algo que en teoría lo sabemos, pero bueno, hay que seguir viendo las publicaciones como para ir viendo cuáles son la mejor combinación de ingredientes. Bien, hablando de ingredientes, Poli, muy buena la sopa del otro día. Bueno, veamos un poquito de la evidencia científica. Vamos a ver qué pasa cuando se la compara con las técnicas placebo o las técnicas de baja influencia. Habitualmente cuando uno encuentra este tipo de trabajo, los primeros trabajos que se hacen es
pre y post tratamiento. Bien, distintos trabajos se han encontrado en las publicaciones con buena calidad metodológica. Bien, siempre acá recuerden que tienen el numerito de patente. Bien, en este trabajo, bien, lo que se hace es a 40 sujetos, 20 grupos con tratamiento y 20 grupos control, digámosle, porque le hace ultrasonido, que es una técnica que no ha demostrado ser efectiva en este grupo de pacientes. Bien, la técnica de movilización neural que hace es el deslizamiento cervical con el movimiento de codo. Bien, no informa la dosis de este trabajo y evalúa pre y post tratamiento, dos variables, la intensidad del dolor y el rango de movimiento. Demostró ser más efectiva en ambas variables, bien, el grupo experimental, por lo que en este trabajo, en el pre y post tratamiento, demostró ser beneficiosa. Otro trabajo de pre y post tratamiento, bien, pero en esta, la T2 es a los 4 días de aplicada la técnica. A veces en el trabajo anterior yo sé que post tratamiento generó cambios, pero esto perdura en el tiempo. Bueno, hay que buscar esos trabajos que tienen follow-up más largo. Bien, en esta técnica, el grupo de Costello lo que hizo es a 28 pacientes con CPR positiva, que son con radiculopatía positiva, les aplicó 10 oscilaciones por 3 series, bien, y lo que hizo fue evaluar el rango de movilidad de codo en la técnica de evaluación, y la escala específica del paciente. Bien, esa escala, la escala específica del paciente es una escala que lo que hace es decirle al sujeto que nos cuente cuáles son las 3 actividades de su vida cotidiana que más se vieron afectadas por su problema, y se le gradúa de 0 cuando no la puede hacer, a 10 que ya la puede hacer, se hace un promedio. Ahora igual un poquito después vamos a hablar de cómo evaluar resultados. Perdón. En esta técnica demostró ambos cambios, tanto en el rango de movilidad como en la escala funcional, que el grupo tratado, bien, con las oscilaciones de movilización neural, fueron mejores que el ultrasonido. Insisto, el ultrasonido lo utilizan como casi, te diría, no es placebo porque tiene su efecto terapéutico, pero es un efecto técnicamente despreciable en este tipo de pacientes, según estos trabajos. Bien. Acá un poquito más de evidencia. Recuerden, acá tienen la patente. Bien, evalúa en parte la neurodinamia versus ultrasonido en otro trabajo también. Fíjense cómo la rayita entera es la movilización neural, la rayita con el cuadrito es el ultrasonido, tanto en la extensión de codo como en la intensidad del dolor. La extensión de codo mejora significativamente. La intensidad del dolor evaluada con el VAS baja, bien, en este caso está bien que baje, porque le duele menos. Fíjense que la diferencia es significativa. Bien, en este trabajo, el grupo de Allison es uno de los trabajos que empezó a hacer ya tratamientos más largos, bien. Bien, fíjense que hizo 4 semanas de tratamiento, bien, con 3 estímulos por semana, bien, y midió los resultados al final del tratamiento y a las 8 semanas. Ya estamos hablando de un follow-up un poco más largo, es un estudio por ahí que uno le dan cierta confianza, bien. Evaluó 3 grupos de tratamiento, bien, un grupo de reposo, bien, que es el grupo en blanco, un grupo de movilización neural, que en este caso es el glide homolateral a nivel cervical, homo y heterolateral, con ascenso y descenso de hombro. La combinación es tiro de las raíces, doy soga, migración hacia proximal, tiro del hombro, doy soga, va hacia distal. Eso genera deslizamiento y no tensión. Un tercer grupo que hizo también movilización articular y ejercicios domiciliarios. Lo que me interesa por ahí es que comparen el grupo en blanco con el grupo del tratamiento, en la escala de VAS, la escala eleva, ¿bien? Cómo cambia significativamente. El cuestionario de McGill es un cuestionario que se utiliza para este tipo de patología, lo mismo, mejora, cuando baja, es una mejora en el cuestionario, lo mismo que el Norway Park. Bien, son todos cuestionarios autoadministrados que evalúan la influencia de la patología o la percepción de la influencia de la patología en el paciente. Bien. Otro trabajo muy interesante, multicéntrico, bien, lo que hizo, este trabajo salió hace 2 años, fue uno de los quizá con un N más largo, empezaron con 80 pacientes, distintas características, hizo que se pierdan algunos, pero una N de 60 y multicéntrico a veces habla, digamos, uno empieza a confiar más en estos trabajos, bien, evaluaron pacientes que se les aplicó la movilización neural versus una lista de espera que después se le aseguró el tratamiento, se les hizo deslizamiento neural, 2 minutos de tratamiento durante 5 estímulos, bien,
10 días de tratamiento, se evaluó T0, es decir, antes de empezar, post-tratamiento, que serían a los 10 días, 15 días posterior al finalizado, posterior a T1, digamos, y 30 días posterior a T1, que estamos hablando de por ahí ya 40 días desde el inicio del tratamiento. Se evaluó el rango de movilidad cervical, fíjense que, esperen que se me cruzan las camaritas, fíjense que en este caso, bien, cómo cambia el rango de movilidad y mejora en el grupo con técnicas de movilización neural, bien, y en las técnicas de lista de espera, como que sería el waitlist, que es este que es el circulito, cómo se mantiene y hasta tiende a empeorar. El Quick Dash, que es un estudio también, es un cuestionario autoadministrado que se evalúa al principio y al final del tratamiento. Fíjense cómo siempre los cuestionarios, cuando bajan su ranking, marcan mejoría. Fíjense cómo se mantiene estable el paciente que espera y se queda en casa, en comparación con el que es tratado con este tipo de técnica. Lo mismo que en el RCP, el RCP es una escala visual análoga, pero graduada, bien, ahora lo van a ver, bien, también lo mismo, se mantiene estable en el grupo que espera y mejora en el grupo de tratamiento. Bien. Otro trabajo también, la camarita se me cruza, bien, este trabajo de Ni, bien, es un trabajo bastante actual, este grupo de trabajo está publicando mucho, son fieles a Butler, bien, fíjense, lo que hicieron es también comparar con una lista de espera, grupo experimental de 40 y un grupo control de 20, utilizaron glide cervical y deslizamiento más automovilización, bien, versus la lista de espera, 4 sesiones de tratamiento en 2 semanas, y se evaluó también a las 4 semanas. Fíjense, los resultados los expresa en número de sesiones necesarias, bien, que es una evaluación que se está utilizando mucho en los trabajos, que es fácil de interpretar, bien, tanto para el dolor de cuello, el dolor de brazo, el NDI, que es otro autocuestionario, perdón, un cuestionario autoadministrado, y la escala específica del paciente que les nombré anteriormente. Bien, y también utilizaron el GROC. El GROC es una escala que lo que evalúa es la percepción de mejora del paciente, bien, y que demuestra que si el paciente se siente mejor o no. Bien, en ambos, bien, todas las variables resultaron ser bastante científicamente, perdón, un beneficio bastante marcado en relación con los pacientes que esperaron, bien, con, digamos, una P adecuada, bien. Este trabajo también lo que hizo es un meta, bien, que es del grupo de Annaly Bason, bien, que lo que evalúa es esto, bien, los metaanálisis lo que hacen es tomar los ensayos quizás de mejores características metodológicas y utilizar las N de cada uno de los ensayos y agruparlas en un ensayo general, dando un resultado, digamos, global. Claramente en esta curva, en este gráfico de Forest Plot, todo lo que está de este lado sería lo que a favor del tratamiento y de este lado en contra de los controles. Cuando los ensayos salen de los dos lados, nos habla de que por ahí la terapéutica que están aplicando es igual de beneficiosa que los controles. El promedio te lo da bien, que claramente está a favor de los grupos de tratamiento con movilización neural. Bien. Cuando comparamos o contrastamos con otros tratamientos, hay también otros trabajos, es decir, ya me aseguro, digamos, que soy eficiente en comparación con no hacerlo. Ahora, ver qué pasa cuando se lo compara con otros tratamientos, ¿bien? En este trabajo, en una E40, lo que se hizo es comparar la movilización neural versus otro grupo que hacían estabilización, fuerza de estabilización, movilidad y consejo de ergonomía. En la neurodinamia lo que hizo son 5 sesiones de 3 de 10 repeticiones, combinando la inclinación cervical a humo y la extensión de codo, un T0 a pretratamiento, un T1 a fin de tratamiento, es decir, después de las 5 sesiones, un T2 a los 15 días de T1, es decir, a los 15 días de haber terminado el tratamiento. ¿Bien? Esto lo que hace en este cuadro, claramente vemos cómo el grupo experimental y el grupo control mejoraron, ¿bien? El valor de Z se expresa como en porcentajes de mejoría en relación al inicio, y cuando se contrasta los resultados del grupo experimental con el grupo convencional, claramente el grupo experimental tuvo una mejora más significativa en comparación con el grupo que utilizó estabilización, movilidad y ergonomía. Otro trabajo, bien, que también evaluó la capacidad o la fuerza de los flexores profundos,
el NDI, ¿bien? Y la escala numérica. Lo que hizo este grupo es evaluar la tracción versus la tracción más la movilización neural. Acá entra en juego esto de, lo que decimos siempre cuando se plantea esto, es si que primero, antes de generar el deslizamiento, necesito asegurarme que está descomprimido. Por eso yo les decía en un principio, primero tratemos la interfase. Bueno, en este trabajo lo que hicieron es tratar la interfase, y mientras generaban espacio, hacer técnicas de movilización neural, versus solo hacer la técnica de interfase. Y fíjense cómo el grupo que se le incluyó en la movilización neural tuvo mejores resultados en cuanto a la fuerza de los músculos profundos del cuello, bajas o mejorías en los autoadministrados y en la escala numérica de percepción de dolor. Bien, otro trabajo que evalúa lo mismo, pero lo que hace es evaluar a la movilización neural activa o pasiva, es decir que mientras con un terapeuta está haciendo la movilización cervical, si es lo mismo hacerla, que el paciente haga el movimiento a nivel distal, o si el mismo terapeuta tiene que hacerlo, bien, como para ver si se puede llegar a hacer en forma, digamos, más aislada y no con la necesidad de que el tratamiento lo haga el propio terapeuta. Si bien el trabajo demostró mejoras en ambos grupos, claramente la presencia del terapeuta marca una mejora más marcada, bien, por lo que se pueden dar ejercicios micelarios, pero por ahí los resultados tienden a ser no tan beneficiosos como cuando se lo aplica con el terapeuta presente. Bien, ¿qué pasa cuando se combina la movilización oral con otros tratamientos? Solo un trabajo, hay publicado hasta ahora, que combina. Lo que hace el grupo de Ragonese es evaluar un grupo de tratamiento con movilización neural, un grupo de tratamiento de fortalecimiento, ¿bien? Y un grupo de tratamiento que hacen ambos tratamientos, ¿bien? La evolución o los resultados nos marcan que el grupo de trabajo combinado es mucho más efectivo, ¿bien? En el dolor, ¿bien? En el NDI, en la autopercepción de discapacidad, ¿bien? Por lo que la combinación de tratamientos es mejor, es decir, no estamos queriendo ver quién es mejor que otro, sino que tratar de elegir la combinación adecuada o los ingredientes adecuados para que la receta nos salga bien, ¿bien? Insisto, a la hora de pensar qué es primero, si el huevo o la gallina, es decir, si trato primero la interfase o trato primero la movilización neural, en teoría es bastante claro que primero tengo que sacar la pata de arriba de la manguera para que la manguera largue agua, y si yo tironeo de la manguera y alguien me está apretando la manguera, lo más probable es que no llegue a ningún resultado. No había ningún estudio hasta ahora, el año pasado, ya en el 2011 este grupo alemán publicó un trabajo en donde las técnicas de movilización neural, sin una técnica previa de técnicas estructurales, no son tan efectivas como cuando se combinan con las técnicas de generar espacio, por lo que nosotros recomendamos siempre tratar de generar espacio antes de generar tracción. Bien, otro meta, bien, este meta evalúa la movilización neural en general. Yo les marqué acá los que son de las radiculopatías cervicales. Fíjense cómo siempre se instalan del lado a favor de los grupos de tratamiento. Bueno, el mismo que les mostraba hoy, otro meta. A veces los metas son un poco los que nos aclaran el panorama o hacen las cosas fáciles para los que por ahí no llevan tan bien el analizar artículos científicos. Bien, bueno, en los metas que solo se han publicado 2, se ha demostrado que la movilización neural es efectiva en los grupos de tratamiento, por eso es que la recomendamos. Bien, ¿cómo mido los resultados? Rapidito, para que ustedes puedan ir evaluando la progresión del paciente. Las variables que habitualmente miden los ensayos son el dolor, la incapacidad y el rango de movilidad. Bien, el dolor, la escala visual análoga o la Numeric Rating Scale of Pain, que la diferencia es que a este paciente tiene como más escala y por ahí le es más fácil. Bien, de estas dos, hay una que es la escala numérica que se evaluó en este trabajo para los pacientes con radiculopatía cervical. Tiene como mínimo de cambio mínimo detectable, bien, 2 puntos. El cambio mínimo detectable es que el cambio que produzca la terapia o el cambio en el test-retest no se atribuye a un error de medición del instrumento o del evaluador, bien, sino que cada vez que este test les dé menos de 2 puntos,
pueden dudar de que si fue bien evaluado o si el test por ahí fue sugestionado en este caso, por lo que traten de buscar cambios de mayores de 2 puntos en esta escala. Hay test que evalúan el dolor neuropático, bien, hay 4 test que ya están validados en español, que lo que hace es evaluar el dolor neuropático, bien, uno de ellos, el ID Paint, este es un test que es bastante fácil de tomar, bien, por lo que a veces nosotros lo recomendamos para evaluar seguimiento en estos pacientes. El NDI es uno de los autoadministrados que mayor fiabilidad tiene a la hora de medir este tipo de pacientes. Son 10 preguntas autoadministradas, son 7 preguntas del ABD, 2 relacionadas con el dolor, 1 relacionada con la concentración. Se escala de 0 a 5, bien, y a mayor score, mayor discapacidad. Ya está validado en castellano, bien, acá está la patente por si lo quieren bajar, y si no, hoy en Google ya debería estar, supongo, nunca lo busqué, pero debería estar el formato ya imprimible para que ustedes lo tengan, o el formato digital para poder pasárselo al paciente y que se los responda y se los mande. Habitualmente en este tipo de pacientes con radiculopatía lumbar, tiene que el MDC, digamos, es de 12,9 puntos, bien, por lo cual rangos menores a esos cambios menores a ese rango pueden significar un error de medición o parte del desvío estándar y no tanto como resultados de nuestra terapia. La escala específica del paciente, esto que les decía, 3 actividades, decirles que en el número de 0 a 10, donde 0 es no la puedo hacer, 10 es la puedo hacer con normalidad como antes de la lesión, se saca un score final que es el promedio de las 3 y se va comparando durante el tratamiento y post-tratamiento cuando lo pueden implementar. Es otra de las escalas que en estos pacientes con radiculopatía cervical es muy útil y ha demostrado ser fiable y detectar cambios mínimos. Bien, con 2.1 de cambio ya se puede considerar que es efecto de la terapia y bueno, y los distintos otros factores que influencian, y no como parte de un error de medición. Bien, y el rango de movilidad cervical y de codo también es otra variable que ustedes pueden evaluar como parámetros de mejoría. Bien, habitualmente el que se evalúa en estos pacientes es el rango de movilidad de codo, y mejoras de 10 grados sugieren un cambio clínico aceptable, bien, o que ya es un cambio clínico propio de la terapia que hayan elegido. Bien, el GROC es otra de las escalas que le nombré, es fácil de evaluar y es una escala que por ahí yo la uso a fin de tratamiento como para ver el grado de mejoría que tiene el paciente. Habitualmente se sugiere que si el paciente elige de moderadamente mejor hacia arriba, es un cambio que es objetivo y que se produce por el estímulo que nosotros elegimos. Bien. Vamos a las conclusiones. Bien. Un poquito para ir cerrando. ¿Qué saber? La radiculopatía cervical hoy es una patología frecuente. Esto que les decía, es una patología frecuente por los dispositivos, por las posiciones de reposo, por el sedentarismo, por la utilización de la tele en la cama, las computadoras 10 horas, bien, y eso ha generado un aumento en la patología cervical. Habitualmente, y como siempre, salvo algo traumático, es una progresión de una cervicalgia. Fue por un mal abordaje, falta de timing, un error diagnóstico, se nos escapó, minimizamos el tratamiento y no nos dimos cuenta. Bueno, hay que tratar de pesquisarlo acá, porque cuando el paciente ya tiene el sufrimiento neural es mucho más fácil, mucho más difícil de llevarlo. ¿Cómo me doy cuenta o cuándo dudo? Piensen en la periferización, en la evolución tórpida, en los síntomas ya irradiados, y a partir de ahí hagan la regla de previsión clínica. Son 4 test, lo hacen en menos de 3 minutos, bien, y un poco confirman o no el diagnóstico. A partir de que se confirme el diagnóstico, sé que tengo que trabajar el continente y el contenido. Del continente tendrán miles de técnicas que cada uno en sus especialidades sabrá liberar las interfaces, bien. Para el contenido, en caso de confirmarse, lo que le recomendamos es la movilización neural. Bien, ¿por qué movilizar el componente neural? Bien, el componente neural lo que busca, primero es confirmarlo, obviamente, hacen el test de diagnóstico, hacen la diferenciación estructural y me aseguro que el componente neural debe ser tratado. Bien, ¿cómo hago con la maniobra de evaluación? Como tiene una alta sensibilidad, les permite un diagnóstico preciso y les permite confirmar o no si el componente neural debe ser tratado. A la hora de tratar, iniciar con técnicas de deslizamiento, bien, porque son técnicas que no cambian la presión interna y se toleran bien y no generan tanto dolor. Y después por ahí elegir más técnicas directas o técnicas de tensión que lo que buscan ya es un cambio un poco más sobre la viscoelasticidad. Los beneficios neurales, sí, porque genera mejoras intrínsecas, bien,
cambia el contenido del nervio, le saca ese edema intrínseco, le mejora la electrofisiología, le cambia el pH al mejorar el edema y la hipoxia, y mejoras extrínsecas sí, porque mejora también la relación con el entorno, lo hace independiente del entorno y que no esté apretado por ese entorno, que lo que genera es muchas adherencias y limitación en la funcionalidad. Esta es una técnica que hay evidencia que es útil para estos pacientes. Bien, habitualmente cuando encontramos una técnica que ha demostrado ser efectiva, hay que hacerla. Bien, son pacientes que se van a beneficiar en parte o en gran parte, pero se van a beneficiar. Ha demostrado en varios trabajos que mejora el dolor, mejora la discapacidad o la disfunción que genera la patología y mejora los rangos de movimiento. Bien, hace a los pacientes más funcionales. Bien, es de fácil aplicación, bien, es un poquito hacerse la idea por dónde recorre el nervio y a partir de ahí elegir la combinación de movimientos que me permitan el deslizamiento o la tensión. Y en ninguno de los trabajos en donde se ha evaluado efectos adversos ha demostrado efectos adversos. Obviamente, aplicada con criterio, bien, no genera efectos adversos porque es segura, por decirlo de una forma. ¿Cuál es el flujograma, Piray? Por ahí, digamos, pesquisarlo. Este paciente que tiene una cervicalgia y que me da duda, evaluar la historia clínica y hacer la regla de predicción clínica. Confirmar si el componente neural está afectado. Bien, con la diferenciación estructural. Recuerde que el componente neural está afectado cuando tiene los síntomas, ante la evaluación neural, desarrolla los síntomas del paciente y esos pacientes cambian con la diferenciación estructural. Ese paciente tiene su componente neural afectado y se puede iniciar el tratamiento con movilización neural, más allá de, como les digo acá, primero tratar la interfase. Saquen primero la compresión para que el nervio pueda para que la movilización neural pueda ser eficiente. Y a partir de ahí eligen las técnicas de deslizamiento inicialmente, cuando ya el paciente tolera el deslizamiento y pueden empezar a trabajar sobre el dolor, trabajan las tensiones y las automovilizaciones. Evalúan los resultados, esto que les decía, con el VAS o la escala numérica, el NDI o la escala específica del paciente en caso de funcionalidad, el rango de movilidad y el GROC podrían ser útiles. Bien, esto les da la pauta de que pueden tratar a este paciente. Si se complica, apretan el botón de emergencia. Este botón de emergencia, yo lo tengo, tiene este simbolito, es la poliseñal. Bien, vieron que es una forma de que si se complica lo llaman a poli. Y poli seguramente va mejor llamar a Policastro o a @policastrito, que seguramente es como casi tener el número de partner. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta, ahora abrimos las preguntas. Bueno, muchas gracias, Esteban. La verdad que gracias también por ese mimo. Yo sinceramente lo pienso al revés. Cuando se complica hay que llamarlo a Esteban, claramente. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, que tal vez quieren hacer alguna pregunta, pueden ir escribiendo ahí en el chat. Mientras tanto vamos dejando que Esteban tome un poco de aire, que tome agua o un mate, y automáticamente ya vamos con alguna pregunta. Estoy chequeando también en YouTube si hay alguna. Ok. Bueno, perfecto, Esteban. Bien, acá están preguntando, Claudia está diciendo si hay alguna contradicción en el abordaje de neurodinamia, y ella pone como ejemplo en pacientes pediátricos, por ejemplo. Supongo que debe ser una contraindicación, supongo, ¿no? Exacto. Mira, es una contraindicación. Mira, las banderas rojas están, ¿bien? Es decir, como cualquier patología, la integridad del nervio tiene que estar asegurada. Las endocrinopatías, cualquier, digamos, duda de que haya una lesión estructural del nervio por algún sobreestiramiento, como lesiones traumáticas o cualquier patología por pinchazos o cortantes que pueden haber lesionado el nervio, es una bandera roja y uno sugiere, hasta no asegurarse la integridad del nervio, no tratar, ¿bien? Porque claramente podemos generar una disrupción si no elegimos bien el tratamiento, ¿bien? A nivel pediátrico, no tengo experiencia, técnicamente va a depender seguramente del paciente, ¿bien? Y de la edad a la que digamos, un pediátrico de 6 meses por ahí no es lo mismo que un pediátrico de 12 años. Técnicamente, si el paciente, sea de 4 o 5 meses, o sea de 11, acepta o es fácil de trabajar, no es una técnica que genere dolor, por lo que habitualmente es un paciente que si logramos que se encuentra en la posición en donde puedo hacer la combinación de movimientos que genere el deslizamiento que necesito, sabiendo o pensando en cuál es el desfiladero que quiero movilizar, no debería tener contraindicaciones, salvo las relativas propias del caso. Bien, perfecto.
estamos esperando alguna pregunta. Mientras tanto, remarcar lo que dijo Esteban, de que cuando estamos hablando de neurodinamia es una de las terapias manuales que tiene más sustento científico, hay cadenas de investigaciones y hay varios autores. Por ahí, mencionando, Esteban, no sé si querés aclarar alguna diferencia entre los diferentes autores, por ejemplo, cuando hablas de Jacques o Daniels, si hay alguna diferencia o tienen diferentes líneas. Habitualmente por ahí, ya lo que tiene, que también se mete mucho con el trabajo de las interfaces y habla de patologías de deslizamiento distintas a las de Daniels. Por ahí él habla más o hace diferencias entre deslizamiento, entre la posibilidad de que exista una patología que no quiera ir hacia proximal o que no quiere ir hacia distal. No encontré muchos trabajos, digamos, que comprueben la presencia de esta patología, más allá que en la clínica uno las encuentra, digamos, a veces cuando un paciente, digamos, necesita, vos haces las maniobras de deslizamiento y cuando combinás, por ejemplo, hacia proximal, el paciente experimenta más síntomas que hacia distal. Él sugiere que eso se debe muchas veces a la distribución de las adherencias en relación a la interfase, por lo que ahí técnicamente es más digamos, un hallazgo clínico, o por lo menos que yo no encontré ningún trabajo por ahí que científicamente me lo demuestre, pero que en la clínica hay muchos casos que se dan, más principalmente cuando los deslizamientos incluyen al neuroeje, bien que por ahí combinar en las patologías de radiculopatías lumbares, donde combinas la movilización cervical, muchas veces encontrar estas conductas aberrantes que tienen que ver quizá con estas dificultades de deslizamiento predominantemente hacia un sector. Bien, perfecto. Al inicio de la charla hablaste muy bien de las reglas de predicción clínica. Tengo que confesarte que yo creo que una de las primeras veces que escuché el término reglas de predicción clínica fue de tu mano por allá por el año 2012, en las jornadas de residentes. Yo era residente de primer año y me acuerdo. Y qué importantes son en la práctica diaria cuando encontramos justamente esas 3 o 4 condiciones o las que sean para tratar de acercarnos o no a un diagnóstico. ¿Te ha pasado a veces que cuando estás en la búsqueda o en la confirmación de esa positividad o negatividad, te falta una de las patas de la mesa y vos decís, ¿qué hago? Dice, ¿lo trato como si fuera tal condición o simplemente confirmo que no es esa condición? ¿Qué solés hacer en tu práctica, por ejemplo? Mira, te pasa, viste, que a veces, o por ahí alguno de ellos es no evaluable y como que llegaste a la puerta y decís, uy, la pucha, me olvidé la llave. Bien, habitualmente lo que tiendo a utilizar es, saliendo de la evidencia, me imagino el peor de los escenarios. Y lo trato como si sí, bien, y evalúo resultados. Si no cambia, lo más probable es que por ahí no era necesario considerar algo tan catastrófico, pero a veces prefiero por ahí gastar tiempo ahora y no por ahí que se me escape un falso negativo, digamos, perdón, un verdadero negativo, y que a la siguiente sesión, encima quizá uno, como el tipo de tratamiento que yo hago, por ahí no puedo ver al paciente tan seguido, entonces por ahí se me pasó una semana y si dejé de tratar una compresión, por ahí el cuadro complejiza. Entonces prefiero más hacer que no hacer, siempre que el hacer no lastime, ¿no? Perfecto. Bueno, Esteban, no tenemos más preguntas. Estuviste 2 horas al palo, así que me imagino que estás muy cansado. De parte de nosotros desde el colegio y de parte también del mensaje del presidente, agradecerte por tu disertación, que fue excelente, excelente contenido, excelente exposición y estamos muy contentos por el material. Esperemos que todos los que estén del otro lado lo hayan disfrutado también. Nos vamos muy contentos y agradecerte. Y bueno, recuerden a aquellos que este webinar ha quedado grabado y luego va a estar publicado en la página del colegio. Así que una vez más agradecerte, Esteban, y todo lo mejor para vos. Bueno, gracias Poli, agradezco también lo mismo inicialmente al colegio por considerar esta herramienta como algo que pueda aportar a los colegiados, y bueno, y otra vez a vos, no solo por compartir este espacio conmigo, y bueno, sino esto que te decía al principio, agradezco por ahí profesionales de tu talla, porque la kinesiología en Argentina ha empezado a mejorar gracias a este tipo de participación. Así que bueno, a cualquier disposición, nos pueden escribir a Neurodinamia Argentina o al Instagram mío o al Facebook de Neurodinamia, cualquier duda o cualquier
otra, digamos, inquietud que se les ocurra, está abierto ese canal. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches para todos. Que anden muy, pero muy bien.